A Ràdio Godella. Me frustra tant haver de comprar ropa que ojalá saber cosir y fermela yo mateixa. ¿Habéis Ahora entendido? sí, Ahora lo he oído. Es que nos han cambiado la veu de Google, tía. Estoy muy enfadada. Ya. En Yo fin. es que ya me he pasado a TikTok, entonces yo últimamente ya no agafe tweets. Ah, Como, pues sí, fuck Elon igual. Molt bon tuit, he de dir. Moltes gràcies. Molt realista. Qui no haya tingut este pensament, que hable ahora o calle para siempre. Yo. Tú no cuentas. El verdadero sueño de las ¿Quién girls, pudiera? el quien pudiera. Les modes van i venen, les tendències apareixen a una velocitat molt complicada de seguir i anar a comprar roba moltes vegades és un dramón. Massa cara, res que ens acabe d'encaixar, problemes en les talles... Per això pensar en un nou model de producció i compra de roba no només ens fa sentir més eco, sinó que també pareix una alternativa per sentir-nos més còmodes amb nosaltres mateixa. Avui parlem d'upcycling. Idiomas, M'encanta querida. esa Idiomas, querida. Cycling. Upcycling? Bueno, espérate. Upcycling. 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 Ho he dit de puta Upcycling. mare. D'upcycling, de tendències i del somni, perquè quin somni, de dissenyar roba i arribar a vestir famoses. Però abans, capçalera. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso. Vale que sí, chica. ¿Qué? Nada. ¡Ay, si me toca a mí! Mirándonos las caras. ¿Qué? Buenas tardes, buenas tardes. Bon dia. Qui estiga veient el vídeo, pues ja veurà que hi ha una persona con flequillo igual que jo en la mesa, ¿vale? Però qui no, pues anem a presentar al convidat. Esta temporada estem presentant al convidat amb ChatGPT, ¿vale? Porque Perfecto. ley del mínimo esfuerzo. Porque no nos gusta Entonces, trabajar. yo he Hostia, a ver qué dice el chat GPT de mí, Cuidadín. Porque yo busqué cosas. Se la juega, o sea, se la juega a adivinar. Yo puse la teva foto de perfil, ¿vale? De Instagram, del no profesional. Ah, vale. Madre mía. Y entonces le he preguntado, en plan, ¿quién es esta persona? Júgatela, en plan, nom, edad, ¿a qué se dedica? ¿Vale? A ver entonces, qué dice. la Que yo tengo apuesta un de historial. ChatGPT del convidat es diu Álvaro o Damián. Damián, me I encanta. afegís Damián. un nom amb caràcter per a una persona amb estil atrevit. Claro, me pega. Me encantaría llamarme Damián. Damián está guapo. Tiene su Me punto. pega. Es tan cani, a mí me gusta Me mucho. pega. És veritat, és molt cali. Pero no, el nom es Pablo Bosch. Hola. Hola. A tot el món. Pablo Bosch, a.k.a. Qué pereza chico. Que es Menos como mal que lo decís marca. bien, todo el mundo. Qué pereza. Chico. Hombre, ¿Cómo que chico? No que no sabemos, son pereza, valencianos. claro. No, son No, valencianos. no lo entienden. A mí es com la casa sento en plan, qué pereza, chico. Total. Sí, yo me rayaba cuando andaba la cap, pero como a todo el rato, pues ya no me lío. Como de parquineo. Es verdad. Que la gente se raya. Total. Unides. Después le preguntaste edad. Y digo, uns 24. Bueno, Oye, mejor. Eso es que me ve con genial, buenos ojos, súper Mi bien. skincare de €1. Bueno, eres 26. de la mateixa generació que nosaltres, o sea que 26. I luego, a què es dedica? I diu, sembla ser algú relacionat amb el món artístic, Bueno, però sí. pot ser un creador de contingut, estilista o performer. Realmente no Las lo has tres. citado. Yo, las tres. Anda. Creador de contenido ya lo dejé aparte, que tuve TikTok en su momento. Ah, sí. Que, Yo sí. no sabía esa faceta. Y fue a raíz de ahí por lo que ya empecé más de serio en la costura y entré al programa y demás. Qué Luego ya guay. me lo dejé porque no tenía tiempo y tenía ansiedad y ya me daba pereza. Pero Y lo sí, de sí, tenía mis performer, seguidores. No hemos llegado a ese punto, pero en algún Bueno, momento. en mi día a día. Ho ha fet molt bé el ChatGPT. Últimament Sí, sí. ho estava fent molt Da mal, miedo. però Y yo da Sí, miedo. sí, no. Da Oye. bastante miedo. Entonces, recapitulando, Pablo Bosch, a.k.a. ¿Qué presa chico? From Benimaclet, Alboraya. ¿Eso lo ha puesto él? No, sí. Ah, Ya estaba paniqueando. Yo es que he hagut de contenir-me molt perquè era en plan, yo te conozco.
¿Sabes? O sea, No, Pablo y yo... no nos conocemos de nada. Yo a usted no la Pablo conozco. Pablo dice que no, pero tiene un pasado en Benimaclet. Es heavy. Y eso, from Benimaclet a Alboraya, Toràs, Toràs, capital del mundo. capital del mundo, porque si eres creador de contenido, eres creador de contenido de Toràs. Claro, es heavy que sí. Mis padres cuando escuchen esto me querrán matar porque dicen, siempre nombras al pueblo, no sé qué, y yo, chica. Claro ¿Qué que más sí, te das? Una así aldea son de molt a 200 favor. Orgull de personas. poble, clar que sí. Clar Si que te sí. servís, Carmen es de Navarrés y es un poco homónimos, o sea, Sí. mismo vibe. Muy Viva bien. Navarrés. Me estic contenint, ¿eh? ¿Me habéis visto? No, eso no es un Es que pueblo, María es de buen es corazón. una ciudad. Porfa. Castellano. Es verdad. Yo es que soy polivalente. Poliglota. Poliglota también le podríamos decir. Vale, entonces, pues eso. Eres estilista, así como de profesión. No, diseñador. 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 ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues el diseñador es el que diseña la ropa, que hace colecciones, es el que, bueno, la diseña, vaya, lo dice. En plan, el que crea, vaya. Claro, y luego el Vale. estilista es el que se encarga de vestir a las artistas o a quien sea, en plan de crear los looks con lo que han creado los diseñadores, Vale. en plan, ya más puzzle. Vale, y En plan de entonces, que crea las estéticas de cada artista. claro, entonces, perquè jo anava a dir que, bueno, tu realment tens formació de disseny, de moda i tal, vas fer la teua marca, vas entrar al programa de tele Maestros de la Costura, y entonces, Yeah. a partir de ahí como que has afianzat la teua marca i la teua marca vestix a famoses, però claro, no eres estilista, tu vestixes les famoses amb els teus dissenys. Claro, tú te A ver. pagarán los estilistas de los famosos en plan... Es un poco una mezcla de las dos. O sea, yo me considero las dos, pero Vale. más no ejerzo de estilista. Si se me pide alguna amiga y tal, sí. Porque son dos trabajos muy cansados que no puedo compaginar. Y yo que he vivido con estilistas en casa, o sea, es una locura. En plan, mi amiga Aurora es la estilista de Psycho, ha estado con Guau. Emilia, con Tini y tal. Y, o sea, yo ese ritmo de vida no puedo. Yo quiero estar en mi taller. Claro, porque vas darrere la persona un poc, no? Sí, que te vas a 70 tiendas, 70 Claro. correos, contestas sí, este no, la talla no tengo, no sé qué, te presentas con 40 maletas que luego no le gusta nada. Hòstia. ¿Sabes? Yo prefiero que, claro. hacerlo y ya está. Vale. Sí que he hecho de estilista, pero yo soy diseñadora a día de hoy. Vale. Y bueno, entre, Visto famosas. entre el CV, diríamos. Hostia, perdón. ¿Eso está en internet? ¿Mi No, currículum? bueno, Ah, tu lo estaba sin CV, actualizar. tu CV para mí es el feed de Instagram. Ah, Entonces, claro. en Muy el feed bien. de Instagram tú entres y ¿qué ves? Pues a famosos como Karol G, Muy fuerte Lola eso. Índigo, Muy fuerte Nayara, también. Ote como concepto, porque hay mucha gente de Ote ahí dentro. Soy... Las otitas te aman. Totalmente. ¿Habéis visto T? Sí. ¿Cómo llamaban? Rosa de vestuario la llamaban. Sí, la- Rosa de vestuario. Gritaban Rosa de vestuario, tal, eres tú y yo. Ya, sí, eso No, puede que pero sea yo. está lleig que... Pero tú millor. Muy bien. Total. Rosa de vestuario. Rosa de vestuario que la a vegades, despidan. Que la niña. despidan ya. Patinaba un poco. Entonces, bueno, ya entrando una mica en materia, claro, t'hem dut así pues, a hablar de moda, evidentemente. Entonces, a mí me va a molar molt perquè jo, per exemple, OT sí, en plan, és l'únic reality que he vist. Ni rollo. La isla de las tentaciones, ¿no? Sí. No te pega nada. És l'únic reality de la 1 que he vist. No, ni amb més realities en la... Bueno, sí. Maestros de la Costura y Masterchef. Masterchef. Tía. Pero la isla de las tentaciones no es en la 1. No, Claro, pero por eso. es el único, Ah, vale, OT es vale. el único. La Isla de las Tentaciones, es que yo soy de esas chicas que lo analiza sociológicamente. Ah, vale, muy bien. ¿sabes? Yo no lo veo porque ya me... Qué mentirosa. Es verdad. Es su guilty Hombre. pleasure, pero no lo quiero admitir. Hombre, yo hacía mucha teoría ahí. Bueno, el tema es que la excepción va a ser que vas por Maestros de la Costura porque evidentemente sería Pablo y entonces se tenía que ver y yo ahí a todas las semanas Ganador stories. robado. Un poco. Vas arriba, pero ¿verdad? bueno. Com va quedar no el sé- tema? Jo no sé de la tampoc ho teua sé. història. Yo sé que eres muy colega de uno, ¿no? Que no me recuerdo ni cómo ¿De es. quién? De uno. Claro, vamos a entrar ya en terreno pantanoso. Vale, sí, hablemos de Maestros Nos de la Costura. adentramos. Vale. Eras colega de uno. Dentro del programa, dices. Sí. El que era mi marido. Como amor-odio, sí, eso. No somos colegas. Oh, no. Y yo... Era- Pasaron era- cosas. Vale, vale, pero No era un montaje. No era un No era un montaje, montaje. vale, vale. Lo que pasa es que de cara a las cámaras, yo me volví loca dentro de ese programa porque yo viví una situación dentro de la casa, Claro luego- que teníais Vivi, casa. Yo no sé res Jo de tampoc Maestros ho de la sé, Costura. ¿Has visto Masterchef? No. Pero sabes cómo va. Bueno, Haces un poco pruebas, sí, pues sí. es el mismo formato pero cosiendo, ya Vale. está. Pero vives en una... Clar, les mogudes de la casa, de la convivencia, después Se del duen. programa. Claro, nosotros tuvimos muy buena relación entre todos. La experiencia fue súper guay. ¿Qué pasa? Que yo con este colega... Xira sempre. me
me comí la boca ya el tercer día, digámoslo así, ¿no? El amor-odio era verdad. Claro, Vale. bueno, más odio que... No, lo siento. Erais Ay, he dicho el Samantha. nombre. Pitarlo. Por favor, que nos hagan Se un pita, ruido. se pita. Aunque la Tenemos gente lo una sabrá, chica pero no pasa contratada nada. y todo. Y nada, yo me volví loca dentro de ahí porque yo quería que me echaran ya porque estaba... Y nada, yo viví una situación dentro de la casa, otra en camerinos y otra en grabaciones. Entonces yo estaba así, en plan... Disociada Ya. perdida. ¿Dónde Y estoy? Eixir Quería en la que me tele echaran. tampoco ha de ser como... O sea, Claro. psicológicamente has de Modo estar con cámaras, súper- los yo- redactores que te preguntarán, Claro. ¿qué tal? ¿Cómo estás con tu Y, colega? es que lo de los redactores era... ¿Teníeu Ya. psicòlegs o algo? No. Vino una chica como la primera semana... O sea, en teoría estaba el... Tú podías solicitarlo. Mm. O sea, no voy a decir que no había porque sí, en teoría sí que Com había. no té també el poden sol·licitar, Sí. crec. Vale. Y sí que vino una chica como a darnos, como a hacernos un test psicológico o algo y le dije, ¿puedes venir todas las semanas? Porque esto va a ir empeorando. No estaba enterando de nada de lo que Solicito preguntaba. seguimiento. Y ella dijo, pues deberían, sí, solicitarlo. Y yo, evidentemente lo voy a solicitar, pero no llegó. Pero bueno, en plan, de cara a lo que es el equipo, yo no tengo malas palabras. Rollo, para mí fue una Vale. experiencia súper guay. Y sí, tenía un colega. Y bueno, no sé qui va guanyar, la verdad. Él, colega. ¿Y tú serio? cómo El quedaste? Arriba eres- tercero. Mira, yo quedé tercero. Me dieron el premio el segundo, porque me lo cambié. Y el ganador moral. Y de toda esta gente que me está viendo. És verdad, és verdad. Sí, Vamos. perquè damunt jo me'n recordo... Jo és que sé, jo... Això és lo més important, que ho ubiqué tu sàpigues. grupo En de plan, amigos. En plan, sabía que estaba la chica esta rubia, es que no me recuerdo. Caterina y Lili. Y eso es. La y a Lili peruana, yo mi la niña. tengo en Instagram, en plan, la sigo y Qué todo. loca está. Un saludo a Lili. ¿Ves? Y a O sea, Kate. entonces yo tenía controlado el grupo, pero no sabía que iba a Nos guanyar. mudamos o sea, juntos, como- en plan, Qué después guay. del programa, y ya nos mudamos los tres juntos. Y vino el colega una vez, y ya ahí dejamos de tener relación, porque... Wow, vale. Bueno, Y también habían señoras, o sea, ¿cómo era la gente? En plan, ¿cómo era el casting? Era muy dispar, en eran, plan... pero eran jóvenes, o sea... Era Por lo en general sí que eran No, ya había jóvenes. señora de 60 años Paqui con su paquetería en el pueblo. En Bueno, estaba plan... amarga. bueno, sí, pero... No era eso, pero sí. Claro. Vale. Habían dos personas más mayores, que una era... Bueno, es que era DJ y todo, tenían discotecas. Es verdad, que era, es verdad. Isabel Gomila. Y luego Marga, que era la otra más mayor. El resto éramos de 23 a 30 Ah, años. bueno. I, de fet, me va molt guai que parlem de que éreu eminentment gent jove, perquè jo el que volia dir és que jo això me vaig veure en Maestros de la Costura i me va molar molt de la teua edició que era com en plan, somos muy sostenibles. I entonces feien com tots els programes molt d'hincapié en plan, estas telas son reutilizadas, no sé qué, Sí. no sé cuántos. Y entonces, claro, va a ser guay porque damunt tú venías de dir que tú feies upcycling ya fora. Entonces, por introducir el tema de upcycling que ha dit Maria abans, ¿esto qué es? En plan, ¿y per qué, o sea, ¿y per qué estaba dins en plan, porque el programa de Maestros de la Costura de repente era en plan, somos súper sostenibles, no sé qué, moda, sostenibilidad, o sea... Pues a ver, el upcycling como tal es la reutilización de recursos que ya tenemos para crear cosas nuevas, porque vivimos en una sociedad de hiperproducción masificada a niveles estratosféricos. Entonces el upcycling es un poco eso, utilizar los recursos que ya tenemos, en plan todo lo que se retira, todo lo que ya no se usa, poder crear cosas nuevas con tu creatividad, que, o sea, los recursos están. Entonces, ese es como un poco el concepto. Siguiente pregunta, ya se me ha olvidado. Vale, claro, porque... ¿Que ¿Por qué el- está tanto en auge? Claro, el rollo es en el que, programa? o sea, en el programa yo creo que, o sea, es evidente que top 3 indústries que més contaminen, La dentro de la està la moda. de la moda. Creo que estaba la Entonces- segunda, ahora no sé si está la tercera. Sí, pero está cárnica y Cárnica. transportes o Ah, pues algo así. tal. Entonces, el rollo es, o sea, tú creus, per exemple, que te mueves en el mundillo, que has estado en un programa de tele sobre moda y costura y tal, que este rollo está como de moda, o sea, el ser sostenible, ¿es de moda o realmente sí que se están cambiando cosas en la industria o en el mundillo de... Es vale, una no, moda. no vamos- Es una postureo. moda. A ver, todo. no. Yo, o sea, es una moda de cara a la... O sea, es que realmente el problema no somos los diseñadores. Claro. El problema son Las las, grandes- las ¿cómo se dice? Las superficies estas, que se me olvida el nombre. Las, Pero- sí, de, las sea, grandes multinacionales Las de superficies, moda y multinacionales. vintage, sí. Entonces, claro, que yo Y haga la fast upcycling o no, fashion un poco. Claro, ni le tú va un ni le viene poco al ya planeta, como aquel que predicas o dice. fas que se conega en Claro. plan, oye, hay gente que hacemos O sea, esto, pero al final... Si en la escalera los de arriba no lo cambian, que son el problema, el que yo como diseñador haga eso, porque yo tendré mis valores y mis tal, que aún así compro tejidos y tal, pero me gusta utilizar el upcycling porque me parece mucho más creativo y porque es mi manera de trabajar. Pero realmente no funciona así, los que realmente son el problema, eso no lo cambian. Claro. Entonces,
de cara al programa tampoco me parece una moda porque ellos tampoco son una multinacional, en plan, ellos es Claro. una plataforma que viene muy bien que eso Se se visibilice Sí. en la calle y la gente que lo ve, ¿sabes? También para concienciar de no comprar a esas multinacionales o no comprar en la manera en la que compramos, porque al final vivimos en una precariedad general de... Sí. Tú con los sueldos que hay hoy en día no te puedes permitir a lo mejor el valor de lo que vale una prenda mía o de lo que vale una prenda hecha con los costes y con los tiempos que merece una prenda. Claro. Totalmente. Entonces, claro, el problema siempre es nuestro, pero el problema no es nuestro. O sea, yo he sido muy nazi con lo de no comprar en Zara, no comprar en tal, no comprar en... Claro. estuve Jo també como vaig tindre la meva 4 Yo època. también, yo años también vaig a estar de ahí. no comprar nada, Sí. ropa interior, fin. En Sí. plan, y me lo compraba mi madre. Y me lo sigue comprando porque tengo los huevos bien El gordos. dinero no salía de mi cuenta. Pero al final también te das cuenta de que es un automachaque en el que no puedes cambiar Totalment. y que no significa que no tengas que comprar, sino que compres un poco con conciencia. I que, ¿Sabes? o sigui, simplement el fet de que ja existisca la reflexió prèvia de que quan vas a comprar algo a una gran superfície, ara, per exemple, bueno, quan se publica són, no seran, però ara són rebaixes i és com... jo, per Bueno, a lo exemple, mejor son los rebaixes de Steve. puede ser. A lo mejor estamos cerca de las rebajas. Pero bueno, el tema es que cada vegada que anem a este tipus de superfícies que damunt me toca molt la figa, estic canviant de tema molt, però que cada vegada la roba està més cara. Sí. Total. O sigui, és Bueno, roba de en merda. general, toda la Que, compra está ja, cara. tia, però uns pantalons que no són ni tela vaquera 30 pavos, que se te deformen la segona vegada que Com t'ho diu ma mare, fiques. que la costura se te va de lado. Que la Exacte. costura se te va de lado. Pues bueno. Y me han cobrado 40 pavos, pues literal. Literal. Pues Y jo a crec que ellos un les poc... sigue costando lo mismo, porque la Claro. inflación ha sido aquí, te Claro, quiero decir, pero claro. ellos en Bangladesh les siguen pagando 3 céntimos la Totalment. prenda. Literalmente. Totalment. Me estoy I muy això, lejos de però esto, que creo. simplement el fet de que ja fem la reflexió a l'hora d'anar a aquest tipus de llocs crec que és important, perquè a mi, per exemple, me fa plantejar-me en plan, vale, vaig a rebaixes, però què necessite o què vull comprar per a no arribar i de repente dir, esto, que també està guai. Porque en tema preu, vosotros sou rollo. Claro, o sea, yo entiendo que Zara tendrá sus diseñadores. Modo, esta tal, esta no sé qué. Vosaltres noteu, tu quan vas a un market i poses el teu stand en la teua marca i el teu tal, al final el preu que estàs posant és molt diferent al de Zara. Per costes de producció o com està eso? A ver, yo, o sea, sí que es un poco distinto, pero es que yo te diría que mi marca, por como soy yo, o sea, no se va tampoco mucho porque como la mayoría de cosas que llevo a los markets son cosas de upcycling y tal, yo juego con el plus de que gasto muy poco en tejido. Entonces, Claro. a lo mejor yo he estado una etapa haciendo faldas upcycling, entonces yo que me podía gastar un pantalón 1 euro y tal, entonces como que el coste de producción de lo que es material, o sea, el tiempo lo invierte, ¿sabes? Pero como que puedo jugar en ventaja de poder bajarlo, que aún así he mal vendido muchas prendas y no se deberían de vender al precio que las vendo. Yo o sea, ay, perdón, madre mía. En plan, las he vendido de 40 a 60, ¿sabes? O sea, Vale. que es que te puede costar en Zara también Si és que una no se'n falda. va tant. Es que no se'n va... O sea, es que es lo que ha dit Carmen, que ha pujat tant el preu. En plan, por ejemplo, Oisho. Yo flipo con el tema marca de Oisho. Que de sobte era como tienda de pijamas y ahora de sobte es como tienda de Luxury. gente de yogi que costen 60 pavos els leggings. Es como, no entiendo nada. Pero que no se'n va tant perquè estan pujant molts els preus també. Por eso. Un momento. Yo volia fer una pregunta a Pablo. Ay, yo pensaba Es que, había algún nuestro- problema técnico, tío. Nuestro técnico a No. veces participa. No, és que igual que n'hi ha músics de sessió que no són músics, no són famosos, diguem, i que toquen per a altres grups i tal, i són músics d'estudi i tot això, n'hi ha dissenyadors, per exemple, per a empreses. Com que no tenen la seva marca pròpia. Sí, exacte, me refereix com a veure si puc explicar-ho. Qui dissenya lo que compre, m'entendes? Sí, pot una persona que hagi estudiat per a dissenyar roba, pot ser la seva eixida siga ser dissenyador per a Burberry's o per Claro. a Zara o per a no sé què. Sí, sí, tal, o sea, estudiar diseño de moda es algo muy amplio y tiene cabida en 20.000 salidas distintas. En plan, yo porque decido hacer mi marca, pero hay gente que decide ser estilista o opta para un puesto de Zara, opta para un puesto de Bershka, opta para grandes firmas. I com s'accedeix a aquestes marques? Por enchufismo. Sí. A ver, no, por enchufismo. A veure, por- igual, en periodisme es contactos. O sea, es... Sí, al final. A ver, no voy a quitar mérito tampoco. A ver, en el mundo artístico muchas cosas, o sea, es por enchufismo, por contactos, no quiero decir enchufismo, pero por O ir contactos. saltando o de un sitio a otro. por talento también, Sí. ¿sabes? Pero que cuesta mucho. Yo tengo un amigo que mandó portfolio para Bershka, me da pela decir nombre, y Bueno, no has le- dicho el nombre del amigo.
No, eso da igual. Y no le cogieron y luego cosas de las que él presenta. Jordi? Es que me quedaba la última Perdón. pregunta ya, que era... ¿Y és una bona eixida? Me referís, se cobra bé sent dissenyador? Jordi, estàs pensant de canviar de professió? No. Jordi, o vol canviar de professió o té algún Si fill quieres que ser està la plantejant mía, estudiar no. moda. Jordi? No, Trabajar para Zara, o sea... Diseñador para marcas... Sí, eso es muchísimo más rentable. Ahí tendrán unos sueldos que te cagas. Claro. Sí. No, vale. Trabajar para una marca siempre es mucho mejor que emprender. Pero es que si no emprendemos nos quedamos todos. Claro, al final trabajamos para la indústria. Por eso. Moltes A mi- gràcies. No, és superinteressant i obrint este meló jo també volia preguntar, o sigui, que qui decideix lo que està de moda, no? Perquè l'altre dia vaig veure un vídeo de Almu, la xica esta que està super de moda ara en Sí. TikTok. TikTok. Pues, Fui TikToker y me lo desinstalé claro, para... radical, cambio radical, Sí. ¿eh? O sea, Me n'hi ha encanta esa chica, me n'hi ha encanta. És chica una creadora de meravellosa. contingut que parla de tendències de moda. ¿Cómo se llama? Almu. Almu. Després te passem Dena. en TikTok. Almudena. Però no, en xarxes és Almu. Dena de OT. Y ella va a explicar algo, tipo, no sé exactamente ella qué es, si ha estudiado algo de moda, pero va a explicar con que lo que ahora está en tendencia se va a decidir ya fa 3 Sí. años, más o menos. No sé Entonces- cuántos años son, pero sí que hay como... Igual que el Pantone, que se va eligiendo como años Exacto. Ya anteriores. ves. Y es un poco... Yo tampoco, se lo dije a Marta, yo no tengo mucho conocimiento de moda, pero alguna de esta pincelada puedo sacar. Pero sí que sé que, o sea, lo que se saca en las pasarelas de grandes firmas y tal, de ahí como que también salen las tendencias del el año siguiente Claro. aproximadamente. Entonces, de lo que va saliendo en alta gama, de Claro. Sí. alta És que com a costura y tal, y consumidores desfiles. pensem, o sigui, com és possible que totes les franquícies s'hagin posat d'acord per Sí. als colors Claro, de temporada, per eso als hay De unos estampats? totes, equipos de totes que lo maneres, marcan. a mí siempre me dona la sensación de... Porque están... Una cosa son como los desfiles, ¿no? En plan, estos desfiles a los que van los famosos. Mira, ahora de os cuento repente, una cosa. Claro, está Kendall Jenner ahí como... O Esther Expósito, en plan, viendo desfiles. A mí me molan molt veure esos desfiles porque es como, ¿sabes? Como ver Molt una gala de espectacular, premios, sí. ¿sabes? Sí. Y dices, ah, qué guay tal. Pero yo después pensé, es que esos vestits, o sea, esos diseños después no están en consum com mainstream, per així No. dir-ho. Entonces, yo te volia preguntar també de Algunas piezas sí. el ser tú una marca también como alternativa, que no estás en ese circuito de moda mainstream y tal, pero tampoco estás en el circuito de alta gama de me voy a París, ¿sabes? A la semana de moda de París. Es como, no està com súper desconectado, en plan, eixe món de lo que comprem nosaltres después en... Es que luego todo lo que son las marcas, o sea, las marcas grandes pueden hacer esos desfiles porque luego tienen las submarcas donde sacan cosas más comerciales. Vale. Si no, no podrían, en plan, toda la gente que ves que pone la camiseta aquí Burberry, Claro. es lo que se compra la gente y luego tienen como, o sea, está la marca Los que- diseños. claro. ya. Vale. Lo que vende y lo que se presenta luego Eso es. en pasarela. ¿Y qué querías decir? Se me ha olvidado. Que estamos hablando Ok, siempre antes. me Ah, decía sí, lo lo mismo. de las Decidía las tendencias y tal. Yo, por tendencias. ejemplo, primicia. Voy a sacar una colección de zapatos con una marca que se llama Crack Online. No sé si la conocéis. Y bueno, vamos a sacar una colección de zapatos y cuando empezamos con las reuniones y tal me dijo... ¿Quieres ir por tu rollo? Te paso la lista de tendencias del año que viene, en plan, para que te guíes un poco... Que, o sea, Vale. que está Que todo... sí que ho tenen. Claro, claro, ellos es como Claro. algo que no sé qué élite lo decide Claro, y tal, es porque que no es estoy como muy súper metido. es Sí. súper curiós, ¿no? En plan Pero es que- como cosas que se deciden, igual que los colores del año, igual que pues según qué siluetas y... Y todo tú, por lo- ejemplo, o sea, como això, en plan, has dicho, no estoy muy metido. I tu com t'inspires o en plan, com saps que, per exemple, la col·lecció de faldes que vas fer o també tenies una col·lecció que era en plan bufandas de fútbol. O sea, tú es como, yo esto lo marco porque se me ha ocurrido ahora. ¿O Sí, cómo? literal. Es que, tío, yo me la pela todo, en plan... O sea, voy a contar un poco... Yo es que... No voy a decir que no me considero diseñador, pero me considero como artista seria porque yo no tengo conocimientos de moda. En plan, no consumo desfiles, no consumo otras marcas, sí que conozco marcas y tal, pero un poco más se lo conté un poco a Marta, rollo de a pie, con las que comparto espacio en Madrid, en plan, diseñadores de España que ya he conocido a raíz de haber creado una marca, que fue después de Maestros, no fue antes. Ah, Fue vale. un poco todo seguido. Y yo me inspiro, o sea, fue a raíz de que salí de Maestros. Aquí ¿Qué ya has empiezo estudiado el tú? diseño de moda. Ah, Sí. vale. No me Porque yo quería hacer Bellas Artes, Vale. me jodieron, Que de no hecho te entré fuiste, te fuiste a un bachillerato artístico a otro pueblo. a Tabernés. Eso es. A Tabernés, Claro, me sí. refiero, en plan, estàvem en la ciutat de València, en València I n'hi jo ha no dos havia- instituts que tenen batxillerat artístic i jo me'n Me recordo tocó que per mi irme. se n'anava a un altre poble en plan a hacer el artístico, claro. Y me jodieron, no pude entrar y mi padre me dijo, pues algo con salida, no sé qué, y me diseño gráfico, que ahora todo se va a llevar. Y yo, pues diseño gráfico. No entré, quedé el 398 de 400 plazas. Entonces quedaban 2 plazas para mí y quedaba solo diseño de moda de tardes. Y dije, pues me meto aquí
y me cambio el año que viene, hago el cambio de matrícula. Pero me gustó. Ay, qué mágico, ¿no? Te ho Un deia perquè rebote pensava que increïble. havies estudiat Belles Artes per lo que comentaves de que te guiaves més com per o sigui, Claro, que es que yo he consideres... sido siempre un poco más... O sea, bueno, tú lo sabes, yo no he, Es que- yo no he tocado una aguja en mi vida. Y yo, no, pero yo t'anava a dir, jo me pensava que tu havies entrat a disseny de moda en plan, perquè Conscientemente. Sí, de lo que yo te conecté cuando jugábamos, en plan, esto si quieres lo quitamos, pero... Eso no, sí, las brats y en todo. plan, claro, en plan, Pablo Y de pequeño era disfraces. maquillar brats, tú y yo nos disfrazábamos en mi casa, era con, pero a mí cuadraba que te agradaba Siempre he sido estudiar maricón. moda y Música. tal. Vos he dit una viva! cosa, vos he dit una cosa, no heu contat de què vos coneixeu, perquè heu dit antes, sí, nosotros Es nos verdad. conocíamos, Es que jiji, quería jaja, ser y misteriosa. ahora esteu dient, es que de pequeño nos disfrazábamos. Lo diremos A ver, al final del podcast Vale. para que lo veáis. vale. Pero eso que a mí me cuadra, o sea, es una cosa que yo vas a pensar, pues ha acabado el bachillerato artístico y se ha clavado a moda, en plan... No fue Qué en plan fuerte. donde me cogieron. La última mierda. Oye, pues. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi casa, mis dos abuelas, una ha sido modista, ha tenido su taller, la otra ha sido ama de casa, pero ha sido modista también en casa de Sí. coser todo durante toda la vida. Entonces, y siempre le hemos hecho vestidos a las brachas y tal, pero nunca ha sido un interés mío de Ya. amo la moda, quiero coser, nunca había cosido. Y fue así, me gustó y le dije a mi padre, no me quiero cambiar. Y me quedé. I creus Que que això guai. també t'ha influït rotllo a tindre el teu propi estil, que era el que estaves comentant, de que consideraves que les teus peces no eren tant com moda, sinó algo més artístic? A ver, o sea, no es que yo considere lo mío distinto al otro, es mi manera de crearlo. Vale. O sea, Mm. te quiero decir, hay gente que tiene mucho más concepto y yo, por ejemplo, la primera colección, yo voy a hacer el Vale, el esquema. el esquema. Yo saqué mi primera colección, que fue el TFG, que iba un poco sobre mis problemas de autoestima y todo, y cómo me ha afectado en todos los campos de mi vida, en plan amor, trabajo, estudios y tal. Entonces se me solapaba el TFG con la emisión de Maestros de la Costura. Oiga. ¿Qué pasa? Que la gente estaba muy expectante a... Ya. Porque lo que he dicho antes iba a comentar, o sea, vives un boom de famoso de unos meses, luego se Sí. pasa, pero es muy heavy, en plan, yo iba por la calle con mis amigas, en plan, en fallas o en cualquier sitio y me paraban a Qué pedirme heavy. fotos, me han pedido autógrafos aquí en Merimacle lloviendo y yo, por favor, señora, en plan, no tengo boli. En plan, es como muy heavy. Total, para que entendáis un poco la antecedente Sí. de que no que me las tiré yo de... Pero que, coño, iba a Este tipo de sacar mi programa, primera colección en la emisión del programa y quería Aprofitante que el- fuera un poco, que la gente viera. Y yo nunca había estado orgulloso. Yo no quería ser diseñador, yo quería trabajar para otra marca, porque siempre he sido inseguro y ha sido como yo trabajar para otro. Claro. Y dije, tengo que cerrar el TFG, el año y todo, con algo que me represente. Entonces lo hice sobre mí, sobre toda esa vaina, y me he perdido porque estaba contando. No, com el procés de creació. Ah, no? eso. Ese sí que era el único más conceptual que llevaba todo el proceso porque es un TFG. Pero luego, por ejemplo, la siguiente, que fue la de How School, la hice porque robé telas de Maestros de la Costura. Bueno, ya lo digo aquí. ¡Oh! ¿Qué dices? Evidentemente me dio una maleta entera. Muy bien. En casa. Pero ¿y no Sí, vos listo. regalaban algo? En plan, quedaste tercera. Sí, a mí me dieron un curso y que nunca hice tampoco, un máster en Vogue, que no hice nunca. Porque no tenía tiempo, chicas. Pero soy bueno, a diseñadora. cambio telas. Pero Está bien. exacto. Claro. Ganaste. No, y en casa teníamos como un taller para que practicáramos y como yo quedé de los finalistas y quedábamos 4, pues yo dije, las desenrollamos todas. Y me las metí. ¿Qué pasa? Que yo tenía esas telas en casa y dije, ¿qué puedo hacer de aquí? Yo empezaba con hacer una falda, luego un corsé, luego tal, y a raíz de ahí dije, pues cuando tenía 4 luz, dije, pues hago una mini colección y la saco, que fue después de la de la autoestima. Vale. Y así un poco que no es que yo... Como que te dejas llevar más. Claro, yo por ejemplo, la tercera, que es la más conocida o la más visual, que es la de bufandas, fue a raíz de Sí. que yo pasé por una humana con Lili Humana, y vimos... qué lugar. Total, Sí. mi templo, la de En abajo de Valencia mi no casa. n'hi ha, no? Habían Humana. 2 y lo cerraron. Jo estic super enfadada en això. Això és Ala. molt trist. Jo és que ho vaig Lo conèixer a cerraron después de Barcelona. la pandemia. Vale. Y yo, pandemia. Phantom. De Pantone. Y yo se me ha ido. Eh, Eso. sí, Les les bufandes. teles, la colecció, Claro. tal. Y hice un look, se lo puse a mi amiga Yenés y tal, y lo vi y dije, ¿Eres amigo de la Genesi? sí, es colegui. La mejor persona del mundo. Le he hecho 2 o 3 Amo, looks. amo. No, 2 creo. Y sí, es un amor, le amo. Y se lo vi en las fotos y dije, pues de aquí puede salir una colección. Y ya me puso yo en 20 a hablarle a todos los franceses, bufando. Y yo me hice Hòstia, con pillaves les bufandes de Vinted. de 20, de Wallapop y de Humana. Qué heavy, qué guapo. Esa sí que es prácticamente, bueno, prácticamente no, Estaven 95. tan de moda com ara? Yo he de Quan vas decir que no. començar? És que és A mí heavy hay lo gente- que ara no, està... no voy a decir yo que he creado nada porque luego me pasa que como no consumo moda,
Luego la gente me comentaba en TikTok, porque ahí sí que lo tenía aún. ¡Guau! Te has copiado de David Delfín, no sé qué. David Delfín que lleva muerto en plan 6 años. ¡Ay, no! En plan... David Delfín. No por nada, en plan, luego lo busqué y claro, tenía una colección de bufandas que no tenía nada que ver con la mía, pero era como de bufandas de España muy guay. Y claro, eso me pasa, pues que no investigo tampoco nada. Pero hay cosas, pero sí que es verdad que Pero yo es no he como creado muy ninguna auténtica. Pero a mí Sí, gente, en por plan- ejemplo, que estaba en la Fashion Week, en plan de gente que trabaja y me ha dicho, ahora se ve mucho más después de lo que tú has sacado, Claro. ¿sabes? També És que perquè està la molt de de moda. bufandes, sobretot el pic una mica va ser quan Nayara va vestir el corsé y la falda en lo del Zaragoza, ¿no? Vull dir, que a partir de ahí va a ser como, mira, esta chica está llevando esto. Sí que es verdad que esa nos ha movido tanto porque como es más específica, rollo, Sí. no es tan combinable, no te puedes plantar con un vestido de bufandas en cualquier sitio, pero es la que más se reconoce y... Claro, muy però la combina. de les faldes que la va dur Karol G, Sí, Lola esa se ha Índigo també ha movido dur más. faldes. Una cosa, Podemos hablar de ¿cómo ha Karol sido? G ya. Vale, En cuento plan, lo es de que no me Karol aguanto G. más. Y yo cuento lo de Karol G. Pero es que Queremos, tú crees, queremos saberlo. mira, jo voy a decir, tenia un guió, Però mos la pela És que el me guió. da i igual, així diga. volíem parlar al principi de indústria, modes, no sé què. Y después anava lo de vestir famosos, pero vamos a pasar Es que a estem, lo famosos. Vamos estem a ello. ansiosos, o sea, yo lo siento Necessitem mucho. saber. ¿Por cuál empiezo? Por Karol Karol G. G. Por Karol G, vale. Internacional. No es tanto como parece. L'has conegut en No, persona? no. Ojalá. Hay Vale. unas que sí. Claro, el tema és, en Apunt, Pon orden, Marta, en gràcies. Elche, ¿vale? Que fan sabates, també. He Van ido fer un report de- en un taller de sabates que feien com sabates per a Hollywood, modo las zapatillas que lleva Dumbledore en Harry Potter, el Capitán En América. Madrid. Sí. No lo sé. la Bueno, verdad. es que en Elche estaba toda la empresa de calzado que Y fuimos ahí de el rollo excursión. es que els van entrevistar y ells contaven, no, yo no conozco a ningún Claro. famoso, a mí me envían las medidas y yo hago Ya. la puta zapatilla de mierda. Lo de Karol G fue una cesión, en plan, yo hay gente que le he hecho customs como a Lola Índigo y a Nayara, que sí que se lo he hecho a ella. Y lo de Karol G es un estilista que se pone en contacto contigo Vale. y te pide ropa. Entonces, ¿qué pasa? A ver, fue un poco shock porque alguien como Karol G, o sea, yo de repente estoy en mi casa, que en ese momento tampoco, ya había vestido a gente, pero no es como ahora que mucha gente te dice, bueno, te flipa en plan a lo mejor vestir a X. Y luego me paro en mi casa, lo pienso y digo, hostia, qué heavy, pero como que es parte de tu trabajo ya, ¿sabes? Sí. Lo tengo como un poco más... Sí, que es como OT, España, Madrid, Sí, ¿sabes? en plan, gente de aquí y al final es como, me hace más ilusión pues alguien a lo mejor internacional que aún no haya vestido, pero como que lo tengo un poco automatizado. Y me hablaron y tal, perdón, y en este mundo es así, en plan, te piden ropa y el 70% de veces no lo ponen porque ellos llevan propuestas, Vale. luego el artista elige y ya te devuelve con las gracias. Y ya, chao. Entonces, claro, me hablaron para Karol G y yo sabía de otra gente que conozco que no había tenido buenas experiencias. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No por Karol G, eso no hablo. Claro, o sea, Per la gent que es el treballa en equipo, Karol ¿sabes? G. Al final Vale. no Que es... a lo mejor demanen sent. Y Bueno, pues mira, se lo voy a coja. contar. Cuéntalo, Y yo, muy porque bien. no creo que me vuelvan a Podemos pedir. poner pip todo el rato. Da igual. Sí, pero podéis volverme a pedir ropa porque yo estoy encantada de vestir a Karol G, pero voy a contar lo que pasó. Y yo, Respiramos. me hablaron, tal, no sé qué, y se lo presto, hablé con la otra persona que no tuvo buena experiencia y me dijo, a ver, pues a mí me han perdido la falda, pero yo qué sé. En plan... No la pues, tornen, eso. vaya. Y nunca nadie se hizo responsable, que es como, Ala. tío, eres un equipo tan grande. Pero ¿y eso se paga? ¿No se paga? ¿Se paga? No, por lo general, hay gente que, yo he pasado épocas que alquilo la ropa, luego cuando la alquilas nadie te la paga, o sea, entonces nadie te pide, entonces la tienes que volver a dejar gratis, luego a uno se la dejas pero se la dejas a mitad, luego estás cobrando, al final te pagan los que son como tú, en plan más Ya. bajos, no quiero Claro. decir bajos, pero Sí, gente más emergente sí, es la que que te paga y es empatizan, como, bro, sí. te estoy dejando 2 looks y me los estás pagando tú, que estás peor que yo, y luego a los otros se los estoy dejando para ver si pasa, Ya. Sí, y al final yo ahora mismo no estoy cobrando, estoy en un showroom que lo prestan allí y ya está. vale. Y Joder, me qué hablaron... putada, ¿eh? Sí, es como una lucha en plan de diseñadores contra estilistas o diseñadores contra artistas. Total. Es como si todos cobráramos, pero claro, es que no todo no se puede, no es todo tan fácil. Claro. Pero bueno, luego cada uno lleva... Però és com molt... Bueno, a lo millor és perquè estem molt fora de lo que és la indústria de la moda i tal, però nosaltres ho tenim com molt normalitzat, el fet de, no, per visibilitat, pues, Claro. quan tenim treballs creatius, aixina, però a lo Sí. millor en la indústria de la moda, que és gent tan totxa, no t'imagines Sí. que a lo millor pot passar, no? Y que es algo tangible, en plan que... Porque yo estaba pensando, por Ya. ejemplo, a nosotros nos demanen vídeos, ¿sabes? En plan, un influencer de un vídeo sobre tal y yo te doy visibilidad. Es como, bueno, pues un vídeo son horas de curro que O a fas A mí si me ponen Fotógrafs visibilidad o- para empezar ni contesto ya. Claro, pero tú, per Pero me parece de exemple, ja no vergüenza. és només les hores de curro, és també el Sí, material. que o n'hi sea, ha una tens un falda coste. ahí Claro, que puedes claro. tocar que te han No, a ver, perdido. en plan, esos son como alquileres, en plan, al final eso vuelve. Vale, Pero sí que hay gente que te regatea y es como tú te vas a Zara y le dices, claro. déjame... exacto. No, claro. Bueno, jo he de dir
Que lo Està hiciste molt en Zara. lleig. No, jo no ho he fet perquè jo sóc una persona en plan, jo me cago encima quan a lo millor mai m'he comprat una prenda i després l'he tornat perquè és que jo me cagué damunt, no sé per què, però en totes aquestes merdes. Però en el treball sí que és de veres que quan n'hi ha shootings i tal, moltes vegades Claro. s'agafa roba, no se li lleva la Pero eso etiqueta es i després se normal. torna. Yo lo he Ja, hecho. però jo, No, però, tia, Nosotros en lo plan, hacemos. jo en els rodatges en el que he estat, Claro. la de vestuari, en plan, me contaba, Compra y es que las devuelve. de Zara me conocen ya. En claro, plan, son o sea, amigas yo, mías. pero yo no ho havia viscut. Sí, la gente lo hace. Y me Bueno, pareix se com hace. super heavy. Sí. Porque no te puedes dejar tampoco, o sea, Pero también mira, en mandan Zara un no me preso. duele, te lo digo. Ya. Entonces, o sea, lo que pasa es que en Zara no alquilan. A Claro. nosotros Claro. los prestamos y ya está. A mí no me importa prestar. Yo abierto a prestar todo, pero... Y a lo que me refiero de regatear es según quién te regatea, tío. A mí que Obvio. me... O sea, yo hay Que amigas te mías- regatee fucking Karol G, o por Ya. ejemplo, o Taylor Pero te va a Swift, ¿sabes? Que es regatear como... Karol G. ¿Podemos No, volver, no. por favor, al salseo de Karol Sí, G? no, Volvamos de al Karol G. storytelling de Si Karol no G. recuerdo mal, que me lleve la contraria el manager, que no estará viendo esto seguro. ¿Te imaginas? No creo que tenga Sigo- catalán. Sigo con la historia. Me pidieron la ropa y yo se la presté, pregunté y dije, ¿se la dejo o no? La dejé y yo dije, pues sin esperanzas, en plan, porque era para la Super Bowl. Sí. O sea, no cantaba ella, pero iba a ver a Rihanna Sí. y tal y de repente yo digo, yo ya la presté, ya le perdí el interés porque dije, ya me la devolverán porque esto O ha sido no. para pasear burros, en plan... Y de repente estoy en mi cama y digo, voy a meterme a ver por casualidad y me la veo a la pava ahí paseándose con los flecos, tal. Muy heavy, muy heavy, Pero, muy heavy. perquè, clar, tu no t'esperaves que a lo millor se ho poguera Claro, picar, yo- no? yo- En I ni plan, tan és una sols- de les tantes prendes I que, no Lo de la que t'avisarem. no t'esperaves que... O sea, no, No, el a- manager no te envió un correíto en plan, No, amore, a ti pon no la te- Super Bowl, No, ¿sabes? no, a ti no te avisan si se lo van a poner. Eso Vale, no te avisan. Vale, vale. Entonces, nada, yo lo vi, yo... "Buah". Y claro, me quedé súper loco, me hizo mucha ilusión porque era como... Y encima no se hizo ni fotos, en plan, era como vídeos y yo haciendo capturas del vídeo, en plan... En Ai, plan jo vull y veure. encima Claro, le es que hablo... el vídeo es como súper cutre, en plan Es de muy cualidad. cutre. Y, es Y como, yo subiendo claro, una Da captura. porque igual, es una da captura. igual. O sea, como si fueran 4 píxeles, amor. Es una Karol G. captura pixelada en mi Instagram y yo ahí colgada por ahí, Claro mandándola a que los sí. medios. Molt ben fet, tio, molt ben fet. Y le dije, oye, ¿me puedes pasar los vídeos o alguna? No, lo siento, es que el equipo no me da el... No tenemos permiso para pasar... Y yo, pero ¿Qué? en plan... ¿Llevas mi puta creación? Y etiquetaron a todas las marcas que llevaban, No me lo puedo menos a mí. creer, Ah, mira, no. creo que sí que le cobré alquiler Vale. y creo que por eso no se me etiquetó. El alquiler, 20 euros. No. No te creo. Pero Creo. Carolina, Carolina. Y no se me etiquetó. Y Jo estaban estic etiquetados buscant uno la de captura, 50, que ho sàpigues. Discord creo que era, en plan, 3 marcas más y una de Qué Vintas. heavy. O sea, que no por nada, Es pero la importancia del look esto. era mi falda. Este vídeo que Carmen está buscando ara mateix, right now, está en que preza chico por ahí. O sea, Si podem el bajáis un poco- posarem ahí como Pero bueno. sobreimpressionado. Muy contento. Ah, bueno, mira, me acuerdo también de eso. Era un top y una falda. Y ellos lo unieron. En plan, sí, su lo rollo. cosieron, en plan. Hostia, que qué yo heavy. soy una persona que me la pela, en plan. O sea, Eres un trato poco fatal mi Creative ropa. Commons. Sí, en plan. Tú a mí me lo dices y te digo, haz lo que quieras con el look. Pero es que encima que me lo devolvieron 2 meses tarde. O sea, aquí cuento. Yo había cerrado las sesiones porque empezaba en la Fashion Week y tenía que tener todo el producto en exposición. Pero claro, te habla Karol G y tú dices, ¿qué? Me bajo las bragas y lo que me haga falta. Y le dije, te dejo estos 2, le dejé 2 looks. Y le dije, pero tienen que llegarme antes de X, el día ese. Sí, sin problema, no sé qué. Se lo presto, tal, pasa eso y me devuelve un look y me hace, no, es que el otro que le ha gustado y que se lo lleva al Caribe ahora, que está de vacaciones, No te pero luego creo. del Caribe se va a París y después de París ya van a Barcelona y desde Barcelona ya te lo mandará alguien. Y yo, ¿Y la tía? pero bueno, al menos se lo puso. Bueno, O sea, Es que eso no es culpa de la tía, porque Ya. la tía puede o sea, decir, me encanta, pero si el estilista le dice, esto no te lo puedes quedar, pero claro, a ver, o sea, no, No, voy a no. justificar nada. Ah, bueno, pero, y son no, como no te lo puedes otras quedar esferas. y que a bandas como, Ya, por pero ejemplo, me es lo quiero curro, quedar, en plan- porque no se li diu, en plan, oye, pues a lo mejor lo podríamos comprar por 60 euros. ja, No? també En és plan, verdad. Que En va, plan, que va. Digo, no sé. saps el que passa? Que quan t'acostumes a tindre-ho tot gratis, Ya, ya. es en plan verdad, síndrome así es. influencer de que las combinen a tot y al final es como vives gratis. Sí. Y en general, treballar en famoses es un poco ese rollo. O eso No. es como el modo internacional. No. Es que súper- tampoco, a ver, o sea, no puedo hablar más de ella porque la conozco, o sea, fue como, también puede ser que haya sido un casos puntuales, ¿sabes? Tampoco estoy disgustada porque me devolvieron los looks y tal, simplemente que També si és la lo gestión habitual, no se hizo encara que bien. no hauria Ja. de ser si és Claro. lo habitual, com aquest tipus de Claro. procediment de No, però també és de demanar veres mil que a mi m'agrada que hagis especificat com a que ha sigut l'estilista, saps? Perquè
Jo, per exemple, he treballat amb persones famoses i al final lo que és la persona en si a lo que arriba al públic passa per un muntó de penya que tenen Sí. treballant y Y esa la peña persona pren final- decisions. Y a lo Es mejor que ni el no te estilista, a lo mejor ha apetece sido saber. el asistente, que Exacto. tiene menos poder aún y o es la el que le persona que, mandan du allí. els comptes i la pasta o quien sea. Sí, en però que plan, al final és és que un saber. equip. O sigui, Eso es, claro. un famós no és un famós i ja està. O sigui, és Sí. molta gent que està treballant en ell. Pero bueno, el este es que salí contento porque al final se lo ha puesto Karol G y ha sido como la persona más tocha, ¿sabes? Aunque yo no soy fan de Karol G ni nada. O sea, me gusta, pero que no María, soy... yo Ahí está, va ahí mal. estamos, María en Carmen. plan en Madrid. Que... Me gusta, pero no soy fan. Pero bueno, en plan... I qui és la persona a la que més il·lusió t'ha fet vestir? Uf, a ver que recapitule. Es que... Lola O algú és que guai. hagi sigut com Ja. superespecial fer algo en eixa persona. A ver, súper especial. Judeline és guai, també. Ya, Judeline me encanta. Superguai. O sea, ¿qué has dicho? O Més el que més, il·lusió, el que més il·lusió. il·lusió o el que més especial ha El que sigut más com especial treballar. ha sido, yo creo que Lola Índigo, pero porque al final hemos hecho ya varios, en plan, hemos hecho 3 o 4, y como que está más afianzado el conocer La la... relación. ¿Sabes? El saber cómo trabaja ella, no sé, cuando le hice el primer custom, pues me dio 3 entradas para aquí para Valencia. qué o sea, ella guai! es muy cercana y ella es muy guay, en plan... O sigui, tu treballes com en ella, no directament, perquè estan els seus equips i tal, però sí que... No, yo trabajo con Arturo, o sea, yo trabajo yo y Arturo, que es su estilista, contacta Vale. conmigo Vale. y... Però para ja, Està cosas- ella a ella, per pendent del exemple, sí procés. que la Sí, vestixes sí, o te sí. passen les mesures també. Rollo, si li has No, de yo le fer tomo algo... las medidas ahí. Bueno, Vale. las medidas me las han pasado las suyas, sí. Vale. Però sí que ja està com més pendent en el procés. Sí, sí, yo voy a su casa, se lo pruebo y demás. Y no es, o sea, yo no es de confeccionar y entregar Claro. porque tampoco soy patronista, entonces necesito hacer más pruebas porque no tengo la seguridad de que todo te va a estar en plan... O sea, el patronaje es matemática y yo soy un cazurro. No se me da bien, entonces- este titular, ¿eh? Oye, y una cosa, ¿y alguna persona que digueres me encantaría poder vestir a esta persona? Miley Cyrus a nivel internacional. Porque Es siempre he que sido Pablo muy es fan de muy Miley fan de Miley Cyrus. Cyrus. En el instituto cantábamos Breaking Ball. Era muy heavy para mí. Creo que es algo que no va a llegar nunca, pero no pasa nada porque, bueno, también te digo, Escucha, por todas las ¿quién líneas sabe? estéticas que pasa. pero Ya, ahora ya está- ves. Es que ahora está como muy ella high level, en plan solo alta costura. Sí, Bueno, sí, es ya se le verdad. pasará. Pero bueno, así como heavy, sueño inalcanzable ella, y a nivel nacional, Badial, que yo Oh, claro, soy gay, reina. en plan... Les es lo que hay. faldes li peguen molt, eh? Una vez me pidieron. Mm. Y no se lo pusieron, que era, yo creo que para pasear burro, porque luego fue para un concierto en Las Vegas que era como unos premios de algo. Que és con, Que llevo quan el- va estar en el Raúl Alejandro que li va fer el feo. Eso fue en Las Cuando Vegas. llevaba un espejo aquí, que se le veía la nariz por bajo. Y le sacaron como un meme. Hòstia, no sé. Creo recordar que era tienes eso. ubicadas. Tenía ese y otro que bailó como uno dorado con Sí. hojas de marihuanas de Loewe. Ese sí, sí. Que, Vale, sí, ¿cómo pues, es? Yo creo Pues que era un sí. poco para pasear burro. O a lo mejor para hacer contenido en plan de redes y tener looks y tal. Porque yo digo, va, que me piden a mí esto, que Ya. yo qué sé, si tienes un custom de Loewe y un custom de Curregués. En Ya, plan, Ja. Però també a lo Però jo millor crec que ara el, seria el para fet otras de, per cosas. exemple, que te duga Lola Índigo també és una mica en plan, ja has entrat no, com en el circuit hip-hop o urbano España, está ahí, o sea... Sí, así ves, es que es todo un poco de boca a boca. Yo a Lola Claro. Índigo llegué por Raki, que es amiga mía, Sí. pero antes de vestirla no era amiga mía. Nos hemos hecho amigos Vale. a raíz del Benidorm Fest, que fue cuando le hice el custom. Claro. bla, bla. A Raki llegué a través de Marta. Claro. La dioté. A Marta llegué a raíz de Julieta Weibel, que no sé si alguien la Sí. conoce, que es amiga mía. Qué guay, es una youtuber súper guay de... Bueno, es como arte, estilismo y tal. Sí, es Qué guay. performer y de Sí. todo. Ayer tenía su podcast y no pude ir porque estaba acabando el puto look del Benidorm Fest. Claro, que ja no ho he dit, però has vestit a Raki Ripper en el Benidorm Fest y ahora estoy con De Teresa, que Vale. es este año. Vale, que bueno, esto eixirà ja quan se sàpiga fins i tot el Sí. guanyador de Benidorm Fest, però bueno. Vamos un poco... No pasa nada, sí. en plan, yo puedo contar. Lo único, Vale. no voy a decir la línea estética, pero muy guay, en plan, han sido 5, 6 días muy duros. Hola, De vale. 10, 12 horas en el taller así. Hostia. Ayer ni me duché, en plan, yo tuve que ir allí. Prioridades, porque cariño. Me tenía que venir aquí. Claro. Y ya tenía el viaje y yo, Inés, te lo tengo, o sea, Te se lo voy a decir. Se acaba. Yo te voy a preguntar una cosa que igual me mates, pero yo ni a vegas no, Ahora le no rompo looks la teus... botella. Tira la cerveza. Tira la cervesa. No looks teus, sinó en general veig com looks de famoses que dic, buah, on queda la comoditat? En plan, això se pensa a l'hora de No, crear el yo no. look. I, Jo i no. s'adapta d'alguna manera per a que se puga moure, per exemple, si és un artista o... Es que o sigui, t'ha depende passat? para lo que lo quieran. A ver, yo lo que hago en plan,
pasarela o lo que es colección, yo lo hago porque a mí me sale el coño, sea cómodo o no. Entonces tú realmente, la moda, lo que es moda, lo tienes que concebir como un arte. Entonces, luego si ya es, ¿cómo se dice? Funcional o no. Claro. Claro, lo que tú ves en pasarela, para generalizar un poco, Sí. es arte, rollo. Tú no tienes por qué... Perquè O sea, no també- tienes por qué no, pero... Crec que hi no ha és una para- diferència entre vestir a passarel·la, que al final, perquè les models també és un ofici, vull dir, una cosa és qui dissenya el tal i una altra cosa és les persones que se dediquen a dur aquests looks que tenen com tot el seu temps de preparació i tal, que sempre són muy delgadas, però bueno, és un trabajo, ¿vale? Però és diferent a vestir a un artista, per exemple, Claro. la Índigo, el seu treball és fer música, no és No, i figurar. ballar, pero yo te preguntaba Sí. yo que si se adapta de alguna forma como el diseño. Es que, claro, o sea, yo por ejemplo, vamos a hablar de Lola Índigo porque es con la que más he trabajado, bueno, sí, pero la que más se mueve en general. Sí. I que també, I o que- sea, també perquè la ets- pregunta venia perquè Lola Índigo, per exemple, a nivell cos estètic i tal, també ha fet molta esto de pues tiene curvas, no es súper delgada, o sea, que també Sí, ha fet sí. com bandera de eso y Sí, es sí, guay. o sea, ¿sabes? ella tiene un cuerpo que, o sea, ella es perfecta, Es pero perfecta. pero que tiene su culo, tiene sus caderas Claro. y todo eso se tiene que adaptar. Y no es lo mismo eso, hacerlo de pasarela que hacerlo para baile. Yo, por ejemplo, con Mimi, cuando lo hemos hecho, ella ha hecho mucho hincapié en la comodidad. En Claro. plan... Pero yo que le la- permita con fer el show. Claro, yo el primero que le hice, que yo estaba que me quería morir, porque era el primero, Lola Índigo, tal, yo en plan, me quiero morir. O sea, con 4 amigos en mi casa cosiendo, yo con 2 diazepanes en el cuerpo, no podía más. Se nos acabó la tela. Claro, llega allí, no, esto no puede ser así, porque claro, no, esto aquí me tienes que abrir, porque yo cuando haga así tengo que poder respirar. Claro, es que yo lo hago desde mi visión, pero la que tiene que bailar es ella. Claro. Y la que tiene que estar cómoda es ella. Porque mucha gente dice, no, es que hay artistas que son imbéciles. Los hay. Pero una cosa es ser imbécil y otra cosa es ser exigente. Al final es curro también. Claro. Al final, que no se Profesional, perceba En como plan, tal, pero... no se te puede... No te puedes Sí, o ahogar en un tindre concierto. una necessitat, en plan, Claro. que tampoc és el mateix, per exemple, Alfred García no baila, o sea, los trajes Claro. que le hagan, pues, como eso, que una persona que Lo en siento, su le show amo és también. de- Lo conocí en Benidorm y era muy majo. No, però que és això, en plan, que també és buscar una necessitat, o sea, a tu al final te contracten per una necessitat, yo Claro. necesito bailar, pues, al final partimos Y de eso ahí. ya cuando pasa el tiempo, ahora que ya le he hecho varios, en plan, son cosas que ya he ido entendiendo y que intento tener en cuenta a la hora de diseñar, porque yo en el primer diseño que le hice me vine arriba Ya. y tenía una semana para hacerlo y yo me quería morir. Claro, porque yo no contaba con que hacía 46 piruetas durante 2 horas. Durante 2 Y Lola horas ahí digo, encima. tiesa pero buenísima. Ya. Y sí, en plan, hay que saber, o sea, hay looks míos que no puede usar a lo mejor Lola Índigo porque su show no lo permite, pero lo puede llevar otra persona que canta con un pie de micro, Sí. que no se mueve tanto, en plan, Yudeli no se mueve tanto, Yudeli, puede llevar ¿no? otro tipo Claro. de looks. Concretamente, Claro. sí. Pero, Perquè, i una pregunta, o sea, més enllà del criteri de dissenyador, no?, de com fer la peça, o sea, creus que hi ha com la confiança o que està treballat el fet de parlar de la incomoditat? De, Total, "Esto no me o sea, gusta, esto sí es me gusta"? lo primero prácticamente que se habla, rollo. Cuando vas a hacer un look o cuando le mandas el boceto es lo primero que te dicen, en plano. Yo ya sé más o menos un poco las zonas que Mimi se siente cómoda o que no. O ahora, por ejemplo, con Inés, lo primero cuando... Porque, por ejemplo, yo no, o sea, yo no diseño bocetando. Vale. Yo monto sobre maniquí y ya lo que salga. Entonces, con Mimi, por ejemplo, que es algo así como más tocho, sí que siempre me han exigido un boceto. Perdón, es que cuando hablo mucho me ahogo. Y con Inés, por ejemplo, le dije, vamos a hacerlo sobre la marcha, sobre la marcha, te cuento un poco lo que quiero hacer, me cuentas tú y lo gestionamos. Vale. Pero cuando ya se lo fuimos montando y me dijo, mira, esto no, esto es que yo, por ejemplo, por aquí no quiero enseñar, o esto no me siento segura, yo me quiero sentir cómoda, en plan, eso es lo primordial, porque al final tú, sobre un escenario, tienes que dar una imagen, no de guapa, sino de que si tú no estás segura o seguro, Claro, claro. en Perds plan, moltíssim el teu pierdes show, mucho. claro. Entonces Sí. tú eso lo tienes que tener mucho en cuenta a la hora de hacer un diseño. Yo, por ejemplo, ahora, para Inés ahora, a lo mejor hubiera hecho otra cosa que a mí me gusta más, no que no me guste lo que he hecho, pero más a lo mejor a Sí. mi rollo, Que has hagut de cedir Claro. Claro. pero al final es ella la que va a llevar el look, no soy yo. Yo te lo hago con mi estilo y me adapto a lo que tú me pides. Sí, que és un poc un procés de co-creació. Sí, De que 100%. tu fiques com el teu 100%. estil i el teu know-how de... Sí. Però la persona també adapta un poc a les seues necessitats. I te dic una cosa, no només les Mimi, por necessitats ejemplo. del show, sinó també del cos, perquè jo ho estava pensant, i dic, Sí. quina meravella que vinga algú a ta casa, te Total. tome las medidas, te diga, mira, Mari, esto para arriba, Te esto queda- para abajo, te quedaría mejor queda esta mejor forma. esta forma, no sé cuántos. O sea, això
és increïble, perquè o sea, uno de los mayores drames de tot el món és dir, me encanta esta tendencia, esta moda, esta falda, este top, Pero no me puedo poner. però en el meu cos no té ni puto sentit. Ya, es un poco adaptarlo a tu cuerpo y a tus necesidades mentales, porque tú te puedes poner lo que te salga del coño, te quiero Sí, decir. claro. Totalmente. ¿Sabes? Pero si no Pero- te ves cómodo, Totalment. es lo que hay. Pero a mí, lo que has dicho de co-creación y tal, por ejemplo, con Mimi sí que ha sido alguna vez que ella tenía muy claro lo que quería, ¿sabes? El último que le Que hicimos... quan te coneixes tant, supose que Claro. no és Sí, tan y a ella le gusta difícil. dibujar. I lo que estava dient Ah. Maria, jo crec que el fet de una moda o no moda, una peça o no peça, és també que tu te conegues el teu cos. A mi de vegades me passa que és com tiro bajo, tiro alto, jo no conec el meu cos i entonces no sé si això me queda de patí larga o no, o tal. O sea, que també és les persones que a lo millor treballen molt en aquest mundillo o han de fer molt de vestuari i tal, per exemple, Lola Estoy muy Índigo, para que atrás. ha de gestionar tema looks de todos los fucking shows, al final sabrà Shows, lo que vol. entrevistas, fotocalls, Claro, claro, que yo... o sea, Mimi ha de tindre superclar lo que vol i lo que li queda bé i lo que no li queda bé, o sea. Total, y ella lo tiene muy claro, y eso también es bueno. Claro. Però és molt guai que ella tenint tan clar lo que vol, veig en la teva marca com el reflex de lo que ella vol, saps? En plan, que fas el match tan Ya, guai. a ver, ella al final, no, o sea, no es que seamos íntimos ni nada, pero No, ella trabaja pero, con, hosti. con mucha gente, con muchas marcas. Pero está guay que conmigo hayan repetido porque también Sí. me llevo muy guay con el estilista y si para alguna cosa así de emergencia pueden contar conmigo, porque ella yo creo que sí que tiene un diseñador, no sé ahora cómo está la cosa, pero que sí que tenía a una persona con la gira, a una persona que le diseñaba todo, Claro. pero para alguna cosa que te surge después o más Claro. suelta o tal. O algo diferente també. Sí. No? Que... Jo com a anècdota de Bad Gyal, per exemple, només conec, o sea, de l'estilista, perquè una vegada li Alba van Melén. perdre la maleta de las pelucas. Ah. Y entonces los sacó en stories en plan, hemos perdido la maleta de las pelucas. Pero ya está, era como, ah, vale, que trabaja con esta persona. Pues no sé si voleu parlar algo més del mundillo de la fama i tal, i si no, jo havia pensat... Bueno, voleu parlar algo més? Teniu alguna pregunta més o algo? Jo crec estic que Se bien. te no. corre algo que... És que havia pensat, perquè estàvem parlant de tot el tema de... Estava comentant Maria, com pues, lo que me queda bé, lo que me queda mal, la moda... I moltes vegades pense, o sigui, que la moda depèn molt com la mires i quan la mires, no? Perquè, o sigui, algo que és moda ara, en uns anys no ho Ja. serà, però pots mirar enrere i dir, ay, qué bien me quedaba, aunque ahora no esté de moda, o puedes mirar hacia atrás y decir, socorro. ¿Quién me manda a mí ponerme esto? O sea, no lo entiendo. Yo cada 3 meses también te digo que... Ja. Sí, Es que yo tampoco... voy cambiando. Yo he pasado por 40.000. Sí. Como vamos, estilos, tú que por me habrás Es visto que, por Instagram. claro, sí. O sea, Bueno, pero el pelo también- Pero rojo. hay fincito de moño, en plan, El pelo rojo. colorado de colores, cortado Las así, cejas largo, rosas, el no sé qué. largo sí. por aquí, parecía una lesbiana, luego un negro, luego un travesti, luego un caniche. Ni algo que dius, o sigui, Ara lo que un més metero. horrorós penses que has fet, en plan, algo que dius... Nacer. Jo he de dir No, que mi- De voluntat una pròpia. peça que per a mi és 100% Pablo Bosch, des de l'institut, és la... moñito? No, la chaqueta de... o la de Vespa o la de Adidas. Es que En la plan, de Spa me la robaron en primero, que nos entraron a robar a clase. Es verdad. Y te Pero ro- es y Me acuerdo de su nombre. Y després- Encima están de moda ahora. Pero una y ahora cosa- pienso mucho en Claro, ella. Però claro. una cosa, però te la va furtar i després Ya se me la la compré en ficava. Camden Town de Londres. Però no, però te la va furtar i després se la Sí. ficava. Pero es que la y cosa yo fue- me recuerdo que el veíem y era como, es mi chaqueta. Y me lo dijo Pero mi, le ibas a mi decir padre algo. el otro día. No, me dijo mi padre, yo quería ir a hablar y tú me decías, no, papá, por favor, no vayas, te voy a meter un lío, tal. ¿Cuántos años aquí estamos hablando? La ESO. El primero de la ESO fue. 13 Iba anys. 11, no, 11. También te digo, yo no sé a tú, 12. pero a mí lo que yo me 12, picaba en 12, primer de la esto no me ve ahora, ni La de coña. movida. No, a mí tampoco me vendría, pero yo, yo me Hombre, lo a guardo. Pero te la Carolina robaron. Pero me ¿sabes qué tengo gustaría guardado? Mira, yo es que soy un visionario. Yo, o sea, bueno, un visionario solo con esa cosa. Porque yo he tenido mucha ropa porque he ido cambiando mucho de estilo cada 6 meses. Y todo lo... O sea, yo entra y sale, vintage, pum, 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 pum. Pero yo, en la ESO, se llevaban las H. Sí, Y ya yo ves, sé lo eso que era son las supertuyo H. también. Son las únicas... ¿Las H? Las Yo lo les busco. esportives Es que estes mucha gente no sabe blanques. cuáles son, ¿eh? Qué fuerte. Ay. Esportives blanques amb una línia com H. negra, pero que era en Ponía plan una H. el pie, o sea, parecía un Així era dibujo com- animado, ¿sabes? Como de... Fútbol, en sí. plan. Sí, de futbolistas, sí, un poco ese rollo. H. Benice. Eran, yo, pero- o sea, no. Pablo en el instituto era H Es y de, la es de ver Vespa. sprays de Ah, fútbol. vale, claro, sí. Sí. Que tú Vale. no hay ni en Sí. Wallapop. Yo no las llegué a tener. Y yo dije, estas nunca las he vendido y las tengo ahí. Una 41 con el dedo así. Y ahora están de moda, las han sacado en Adidas y de Sí, todo. sí. Y en Valenciaga y todo.
Y yo he vendido todo lo de mi armario menos eso. O sea, que es momento de desempolvarlo. Visionario que flipas, Y además ponerle el precio que quieras. Encima o sea, esas ya ni las... Pero a mí, produ- per ni exemple, las- les saquetes de Adidas, de chándal, en plan, que yo de fet he dut una, però Sí, està hablo por yo de ahí, Adidas. Eixes no han passat de moda, és com, No, o sea, sempre és han un estat ahí. básico. Però les de la Vespa de Piaggio sí que estaven en un moment i passaren. I per a mi sempre ha sigut Pablo Bosch, en plan, ese estilo, ¿sabes? Sabeu la moda que ha tornat ara? En plan, el niño. Que veus El que de niño, repente... ja és. Sí. Jo vaig buscar en el seu moment, La fa colección perfecta. uns mesos, una... Yo criticando a Mancio Ortega y ahora... la Una colección perfecta. No, però és que mola moltíssim, Sí, és lo està más. molt guai. És Jo vaig guai. buscar samarretes del niño i les que n'hi ha en Vinted són terrorífiques o valen una puta pasta. I això va ser fa temps ja, en plan, quan Sí. començava un poc a despuntar la moda del niño, dije, ¡Oh, el niño! Yo Es que me está el empecé a niño, comprar lo de- dibujito del niño y el niño ropa hawaiana mole sí, extraña, sí. con palmeras. Mi rollo. Ahora ya no, pero como hace 4 años o así en la carrera yo me compraba, yo me acuerdo, es que yo, claro, pesaba 10 kilos menos, también te digo. Me compraba las camisetas de talla 14 años, en plan, con el niño en diamantes, yo me la cortaba por aquí, yo así, Ay, con mis amo. plataformas. Crop top. Y ahora vamos, para lo que he quedado. Pues jo volia parlar precisament d'això, no? En plan, n'hi ha tendències com que eren molt guais en el seu moment o pensàvem tots... Me fa molta gràcia perquè n'hi ha tendències com que absolutament tota la societat estàvem convençudes de que era increïble, però, Sí. però no ho era. O sigui, no sé qui ens va Pues dir porque que... vivimos engañados con todo. Vivimos Yo flipo, engañados. parezco aquí Sí. conspiranoico, pero no, en plan, pero es como... Es Pero que això está, és molt está fort. creado En para plan, eso, las ¿Cómo nos tendencias. ponemos de acuerdo en que Es eso que, mola tanto y eh, es una mierda? Porque nos implantan las microtendencias, porque ¿cómo puede ser que cada 2 semanas saquen ropa en Zara, Bershka, tal, en plan, cambien de Totalmente. colecciones cada 2 semanas? Total. En plan, no se ponga de moda Sí. una cosa, porque sí que es verdad que las tendencias vienen marcadas, pero si algo se hace viral, se Todo el hiperproduce y se mundo- saca. Sí, totalmente. En plan... Per exemple, la última va ser per a mi en Mundillo Moderneo Barcelona. Totes les xiques es van començar a dur en plan típiques manoletinas de charol roig, Es que ahora pero que están van las... cogidas y literalmente 2 semanas después estaban No. en Bershka y yo, ya sé dónde las saca todo el mundo. Y Pero las les primeres manoletinas... les traían de humana, o sea, Las era como modernas. lol. Ara fa... ¿Cómo son las modernas, eh? Las modernas son... Hombre. Esas sí que son visionarias. Total. Pero a mí me parece muy cansado, tío. Yo voy a intentar Sí. alguna vez, Yo no puedo más. He de decir, yo no me considero moderno ahora mismo, pero sí que tuve mi época de ser erudito de humana. Y yo creo que mucho sale también de lo que llevan las modernas en plan el underground de... total, o sea, sí. yo me ponía mis plataformas con mi pantalón de tiro bajo de campana y me iba por ahí. Sí. ¿Sabes? En plan que es, Pero que te es lo digo más una guay, cosa. pero ¿qué pasa? Que ahora se ha hecho un mazo de mainstream. Total. Y aparte que el humana está a precio Bershka ya, porque yo me acuerdo Ya que me ves, compraba cosas Bueno, hiper yo es que mega a baratas. l'humana només vaig a l'humana vintage, que és més caro. Aún por encima. Sí. O sea, que es que... Uy. Pitjor encara. Y el És 20 muy lo mismo. cansado, también te digo, ir a l'humana, perquè damunt en el Bershka ho tens com tot ordenat, Claro. tu veus lo que vols més o menys, Ja. quin estil tal, però anar a l'humana a rebuscar m'encantava. i Jo que a damunt te l'Humana- cobren 20 pavos per un pantaló, me També pareix dic, delicte, jo a l'Humana denunciable. Vaig deixar d'anar perquè en Madrid no ho sé, però en Barcelona cada Sarnoso. 2 mesos La en sarna. brote de de sarna. sarna. A I veure, era como, no puedo más. El o sea, mercadillo és el nuevo humana, perquè està la sarna i Pero els yo preus voy a estan pensar baixos. que en el mercadillo es que en el humana ahí la peña se lo prueba y lo deja y no sé No, qué. i en el ¿sabes? mercadillo que no renten Ja. la roba, que els No, ni arriba en la humana. Ja. No, No claro. se lava en ningún sitio, que Ya, lo sepáis. ya. Bueno, Bueno. en Pull&Bear sí. Vaig a ver... Bueno, No en es por Pul- nada, Amore, Mancio però Ortega. per què? Però no és lo como mateix que se roba lava la nova. ropa. Roba nova no és lo No, pero me mateix. refiero que es que a mí en Pull&Bear me han pegado la bronca. ¿Sabes lo que te pide? Que te probéis algo y lo dejes en la percha y digo, no, tienes que dejarlo aquí que se desinfecta. Que eso me lo han dicho a mí. Pues Muy no lo bien. sabía, eso Pues ya las lo hice en marcas de COVID. maquillaje Mira no si las muy poco quitan. yo. Te lo digo. Bueno, vaig Igual a eso es fer... en Barcelona, mi Ya, total. Hay mucha sarna por En ahí. Barcelona están muy concienciados de la sarna, ¿eh? Vaig a fer un inciso perquè jo ara mateix estic fent la prèvia per a clavar-vos el joc Sí, que sí, estamos en ello, estamos farem en uns, intentando. no, farem en uns minuts, però vaig a fer un inciso Yeah. perquè soy un quadro i no he buscat cançó per al joc. Però li vaig a donar la responsabilitat a Jordi de que mentre jo acabe de parlar d'això, me busque una cançó que jo puga, o sigui, en la que introduir el Pero joc. ¿y cómo vas a saberla? No, que me la fique, modo sorpresa. Res, que jo havia pensat algunes coses que estaven de moda i ja no estan de moda i volia dir-les perquè a lo millor tenim com una visió diferent. O sigui, no que ja no estan de moda, sinó que no estan de moda però a mi me horroritzen. Vale. Entonces, vull preguntar-vos... Si me horroriza o no. Sí. Vale. La Como primera- experto en moda. Ahora digo yo las mías. que La me primera apunta són... unas. Ai! No, però el tema és el joc després serà que haurem de fer una quiniela de lo que ara mola i en un futur no molarà. Ah, vale. Para que la gente en su casa vaya Lo reflexionando. que ahora... Vale. ¿Vale? Vale. Yo, vale.
Vale. Va, alguna hay, ¿eh? Los pitillos. ¿Qué opinamos de los skinny Claro, jeans? A ¿a mí me favor encantan. o en contra? A mí En me- contra. Pues yo estaba por en mí. contra y estoy empezando a... Están volviendo. Están volviendo. ¡Están volviendo! Pero- ¡No! Es que a mí me parece antinatural, en plan, a mí Es me gustan antinatural. mucho los leggings. ¿Por qué hacerlos en vaquero? Ya. No hace falta. Es que no es cómodo. Yo lo que he ¿Sabes? sufrido con los pitillos. Uno también tiene que Leggings de saber. Adidas y ya está. En Pitillos. plan, Claro. Los pitillos son terroríficos. Pero los pitillos en su momento eran bonitos. Yo recuerdo en sexto que no hacían para hombres y me los daba mi tía, porque yo ya era gay sin saberlo, ¿vale? Entonces yo era una bandera de los pitillos masculinos. Vale, una cosa. Y no los sacaban de hombres. Ara puc dir, perquè les xiques i els gais són una trama aguda, però los hombres hetero con pitillo... Ya, bueno, Los es que hombres sí. hetero con pitillos se apropian de todas las modas que dejan los gays por el camino. ¡Punto! ¿Quién se depilaba terroríficos. primero? Los gays. ¿Quién se depila ahora? Los hombres heteros. los metrosexuales. ¿Quién se Vale. ponía perfume antes? Los gays. ¿Quién se lo ponía ahora? Los hombres. ¿Quién usaban pitillos antes? Los gays. Es verdad. ¿Quién usaban pitillos ahora? ¿Qué será Los lo próximo? canis. ¿Qué será lo próximo? Pues lo que llevemos ahora. Ahora llevamos nosotros lo ancho, lo van a llevar ellos. El tiro después. bajo. Están empezando. El tiro Tiro bajo. bajo. Para Están- enseñar van poco a V. poco. El ¿Qué crop más? top. Ahora crop top, ellos. es verdad. Pero claro, el suyo Las tiene que masculi- ser por bajo del ombligo. No Ah, nos vayamos masculinidades a... frágiles. Bueno, una otra tendencia que a mí me horroriza un poco, que a lo mejor me mata si hay alguna moderna presente, son les esportives en cuña interna. ¿Vos recordeu Ah, ustedes? mira, la tenía yo apuntado. Están volviendo ahora las Isabel Están Marant. volviendo, o sea, las modernas las están llevando ya, Sí. pero a mí me puto ¿Cómo en cu- horrorizan. con cuña Con interna? tacón. Sabeu? Sí. Esportives, pero que duen el tacó, pero per dins, ¿sabes? En plan... En O sea, plan, que que son es como entero. toda, en plan recta, pam. ¿Sabes? Deportiva alta, Ah, deportiva tacón, Claro. De- pero Vale. por dentro, ¿sabes? vale. O sea, por dentro es perquè duen la mateixa tela del talón hasta abajo. Que el ¿sabes? tacón no es un de estos. Que yo tenía una Schoolway. Ay, Shina, yo tenía Gran una- marca, Coolway. ¿Cómo es? Coolway. Te sí. queremos, te queríamos. Bueno, Te queríamos. Coolway es como el Zara de los zapatos, ¿no? Pero existe No, aún. Sí, en Sí, Ulanca. yo creo que sí. Coolway es Ulanca, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Es verdad. Yo no hablo de la competencia, yo saco la Yo lo tengo competencia. en casa. Bueno, una otra tendencia. Las camisas modo leñador. Yo he ¿Eso está sufrido... ahora de moda? Eso es No, 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 tendencia. no. Eso fue, pero a mí fue. me horroriza ahora el pensarlo. O sea, no es que esté Ya. volviendo. Yo Tú la te pasé. esposas. Sí, Sí. yo de adolescente Yo no. era Sí. esa Yo persona. sí, Yo me no, encantaba. porque Con un tenía pitillo como- y unas Con un Martens. pitillo y una Yo no. básica ¡Ay, abajo, Dios! abierta. En plan, como ¡Hombre! la época lesbiana, hipster. Claro, Con las gafas sin cristales. claro. Es que- Es Total. verdad. Y el A los mostacho. 16, 17. Literal. Las gafas sin cristales. Es que yo he sido otra lesbiana cosa. también. O sea, todo lo que se puede hacer he sido yo. Els leggings de colorins en falda damunt, modo Disney Channel. Jo Sí. no he arribat a això. Jo A mi això no tampoco. me va Creo que arribar. tampoco. No. Yo, Pero los leggings Galaxia sí que arriban. el estampado étnico. ¿Sabéis lo que El es? bojo ese. Uf, yo no puedo con eso. Pues está volviendo ahora la moda del 2012 al 14. Me Qué quiero horror. pegar un tiro. Vuelven los fosfis, vuelve todo lo hipster. Horror, Dios mío. horror, si me Los preguntas. fosfis. Los fosfis. Eso es muy heavy. Sujetadores push-up. Hostia, son perfectos. Yo Pero sí. una cosa, eso no es tendencia, eso No, está fue, siempre. fue. Pero está Claro, siempre. pero estaba de moda No, en su estaba momento. muy de Sí. moda. Muy Pero de a moda. nosotros Estaba que yo de más moda que se pequeño. viera. Que Ahí luego soy- se fue. ahí anava Pero yo. los Perfecto push-up han también, estado yo. todos siempre. Había de con todo dos cosas siempre. de moda. El Pero eso era ficarte de una... chonis, el ponértelo así. Eso Clar, es, que se no. viera. Era I el ficarte perfecto. una samarreta de tirants que se veien els tirants de... Sí, yo del acepto sostenidor. esa. I A després, mi això m'agrada I molt. després estaven també els sostenidors en tirants transparents. Eso no. Que Yo se he ponían tenido. marrones. Yo he Eso era- tenido, yo he tenido. Yo también he tenido, claro que sí. A veure què me queda, samarretes amb l'esquena tipo creuada i els tirants del sostenidor que se veieren. Y lo Con los último, flecos. y con esto Sí, termino, ya ves. los pinkies. ¿Qué son los pinkies? Y los Els calcetines. calcetins que son... Que se te Que clavaban no se el los he peu tenido nunca. como un... Y Yo te no feia sé. ferida. No, No. yo era Pero chica eso es pinky. más comodidad, ¿no? No eran Era, como... No sé, era no muy los he moda, llevado nunca. No era eran muy cómodos. moda. Ja, y te jo és que raspava sempre toda m'he la preguntat zapatilla. Per a quin tipus de sabates això? En plan, Manoletinas. sandàlies? Pero a No, qualsevol, no, no. nena. Pero Pero a se te qualsevol veía. tipo de sabatas. Pero te sí. feia, es que, claro, te feia ferida. Era como para que no se viera el calcetín, ¿no? Sí, Ya. sí, sí, Claro. sí, literal. La moda de no llevar calcetín. Puc afegir una que Sí, sí, acabo claro. de pensar. Una. Ya tengo otra. Los bikinis de estos de neopreno flúor. Sí, los que iban. Los que así, portaven así. aixina como... Yo Perfectos. soñaba en tindre un bikini d'això. Eran Y ara els veig perfectos. i dic, no puede No ser, puede no puede ser. ser. Yo tengo dos, una que me gusta y otra que no. Vale. Que me agrada los monos, pero monos en ¿Los plan petos ahora o ajustados. mono? No, en plan
Como el Hostia, los vaquero. petos. A ver qué decimos de Todo los jean, petos. ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Ay, Que a la mí me Kardashian gusta. lo lleva mucho. Pero eso está, Ay, pero me eso gusta. está como me ahora de flipa moda. eso, Sí. a mí me mola un gusta montón. también. ¿Y los petos? ¿Qué opinamos de los petos? Yo es que no... Yo fui peto. Sí. Yo tengo un Pero peto. ya no. Yo he gastado Tengo y en verano actualmente. gasto peto. Yo no, alguna yo no vez. de uno. Yo tengo Vaquero, peto además. largo, que tiene más delito. Ah, yo también tengo peto largo, es Y yo, verdad. la ¿De que manga andaba a larga? dir No, 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 plan, de- pantalón de largo. Claro, pantalón no, yo largo. tenía de pantalón Claro. largo. y tirando... Bueno, Qué sí. Que me voy a loco. explicar el otro día y parecía granjero buscas Madre cosa. mía. Ya, yo es Vale, que... y los no. ¿Te faltaba pitillos una? arremangados. Ah, sí. Cuando se llevaba a llevar el dobladillo, uff, Sí. yo Y era pro dobladillo. Yo claro. andaba a dir las medias tupidas. De colores. Uf, duras declaraciones. Fuertes declaraciones. Pues ara anem a passar a lo que era el joc de veritat, que, quan vulguis, me fiques la cançó sorpresa. Ay, que me la voy a hacer. Fashion. Estaba Ha dit esperando fashion, a que ha dit dijera fashion. fashion. Yo O sigui, digo, Jordi ha fashion. buscat literalment en YouTube fashion, fashion song i ja està. Sí. Diu She's in Fashion. Però Ah, abans ha dit she's in moltes coses fashion. com She's in the cover of the magazine. Oh! Y es que como me dejé el inglés. Yo ya. I moltes coses més. És un tema de Sued. Aquesta gent que parlava de Remembers i merdes Sí, d'ixes estem ahí, que no estem té ahí. ningú sentit, pues això són Vale. del 2000. Ya ve vuestra Vale, fe, pues, Jordi, Está increïble. Està súper conectado És con el- la moda. És el quart de parquineo, si és Sí, que és ja aixina. Pues, clar, jo volia que me ficara una cançó perquè realment el joc era que férem una quiniela de coses que ara estan de moda i en el futur no ho estaran. Todo. Clar, però que al nivell de que creieu que ens espantarà, o sigui, perquè he fet la prèvia perquè me pareixia superinteressant com tirar la vista Dejar enrere i dir, irse. vale, han hagut coses que en el seu moment eren supercool i ara mateix dius, Dios mío. Yo sé uno que sí que continuará. ¿Puedo? Que o sea, continuarà, sí, però sí. després vull la quiniela de lo que no... O sigui, que Vale. ens horroritzarà. Els vaqueros, mam, yo creo que se van a ¿Qué es quedar. eso? Sí. Ay, no conozco por nombres. En plan, vaqueros Son que entre anchos y normales, ¿no? Pero un poco no altos. son rectos, pero que se Vale. ajustan un pelín a la figura, Vale, pero no vale. son pitillos. Vale, Un poco vale, así, vale. ¿no? A mí Sí. me gustan esos, ¿eh? Yo creo que ellos se quedarán porque son muy cómodos y a las lesbianas les gustan mucho. Vivan las las lesbianas lesbianas. más. Y abajo Go los gays. lesbians, go. Jo t'he de dir pantalons metalitzats. Wow. Que ens Esto nos horroritzarà. horrorizará dentro de No, poco, si yo el futuro vamos a ir considero. todos de plateados, ¿no? En naves siglo espaciales XXII. voladoras. Ostras, El algo metro que volará. ahora, Que Yo creo llevemos que es ahora. Jo he pensat unes quantes, ¿vale? O sigui, és de veres que el que jo he pensat... Jo crec que los jo, per exemple, crop tops. he ficat, però és que el que jo he pensat és que, joder, com la moda moltes vegades és cíclica, he pensat coses que ara estan de moda, però que ja han estat de moda i me horroritza que en el seu moment estara, entonces ara me continua horroritzant. Vale, ya tengo una. I són, per exemple, les botes estilo, en plan de muntanya, estilo Timberland, però Ay, sí, que la gente las se lo pone en su Salomón, día a día. estas En que plan, se llevan amore. ahora. pues això ja se duia rotllo en Ja. 2010 o aixina, jo tenia unes, evidentment, i jo no sé Para com mí me esas podia botas ficar. Son muy de lesbiana. también. Són muy de lesbiana, és verdad. Con la Després camiseta també de dic, leñador. jo sé que alguna persona me va a odiar quan diga això, però la roba pijama, en plan, ¿sabéis? Que La, me miras a mí desgraciada Porque por tienes- mis pantalones porque de tienes un rayas, pantalón. puede ser. yo sé que me odiarà, però en un futuro veremos esto y diremos, moro. Jo no me ho he comprat, m'encanta, o sigui, m'encanta la roba còmoda, però no me ho he comprat perquè dic, la temporada següent no Te m'ho vaig a ficaré. Muy dir una bien. cosa. Comprando con Muy conciencia. bien. És verdad. Te vaig a dir una cosa. Bueno, no comprando. Els pantalones estos curts que tinc jo, que per això m'estava mirant Carmen, Sí. que tienen hasta los botones como si fuera un calzón de mi abuelo. Sí. Això a l'estiu que ve no arriba. Clar, però Te ho això dic, te ho he dit. sí. I, però I no, això no és és molt sols de la això. pandèmia. En plan, hi havia molts articles durant una temporada que parlaven de que, com vam estar un any literalment en casa, es va fer com molta tendència de... Roba còmoda. roba cozy, roba cozy. Molt a favor, Jo també. però clar, tant com... Cómprate un chándal. Sí, Literal. exacto, tan plan. pijamero, cuando pase un tiempo diremos, Yo no. ¿cómo Sí, permitimos? tens tota Las la pijas raó. esas que van con el Y per desatén últim- ahí como si estuvieran por Clar, su això, casa. això, sí, això, sí, això, sí. això, literal. Me I per avorren. últim, les meus compis de pis m'han dit una moda que és de veres que jo no havia caigut, però jo crec que també ens horroritzarà quan passi el temps, que són les tabi.
les sabates A també mí que me són... gustan. Jo Pero, crec- no van però con en- mirra. però en No el sé futuro- quiénes son. Que les llevan que duen como la pezuña. Un... Ah, Vela. sí, la pezuña de Duen un camello, dit. de Llevan cabra. como el hueco. Así. Sí, te las vas a buscar. Llevan un Sí, dedo sí, sí, sí. separado. Que te tienes ¡Viva que la comprar, Stavi! Te tienes que comprar Pero en calcetines plan de aposta. hippie. ¿Cómo se Rollo escribe? pies de gato. En plan, No, una amor. manoletina, pero en el dit gros separado. O en batín, en tacón, en plan. Estos, amor. Es un modelo de Mariela que Ay, ahora no. es como súper. No me viral. muero. Està súper de moda. Pues quan passi el temps jo crec que diré per què me Eso lleva mucho comprava jo tiempo, lo que pasa es que calcetins. ahora está de Però està súper de A mi em moda. pareix es como, o sea, increíble. un modelo icónico de esa marca, ¿sabes? Sí. Como... ¿Tú quién habías pensado? Ay, se Exacte. me ha olvidado. No. Lo sabía, es que yo tengo 30 segundos. Yo tengo una, dos. Voy a yo tengo dos. pensarla. Vale. Las hike boots de cowboy me parece que sobran ya. ¿Sí? Oh, Las botas de cowboy. Yo creo Que que llevan se queden. sobrando tiempo. Que se que se Bueno, quede. ya he vendido que todas, me- menos ¿ves? unas. No me ¿Ves? recuerden a Miley Cyrus, me recuerden a Son Pares. Claro. Es como Ya. ya, y Ya no, son ¿sabes? Eso, con el Sabeu body ese apretado de licra ese que has dicho. Eso queda muy Perfecto. bien. Sabeu què m'estic imaginant jo? O sigui, m'estic Ay, los imaginant abrigos de com... pelo, que los quiten ya. Sí, por favor y gracias. Bueno. Me Sí. gustan, pero nos van a horrorizar en un tiempo. Nos Sí. van A a mí me horrorizar. gustan, pero- Nos Sí, van sí, a sí. horrorizar. Jo estava Demasiado pensant ya. en la bota de cowboy, en plan, en 2010 de repente com un vestit aixina com floral en las botas cowboy. O sea, me ha transportado Lo ahí. cojo. Coachella. Coachella, Tío, Coachella Es está que... en... Coachella está abolición del A la- Coachella. a la vuelta de la Per esquina. cert, ara que Coachella. hablo de Coachella, me parece muy heavy com s'ha pervertit el Coachella, en plan que ara només van influencers que se gasten 1.000 pavos només crear per dur contenido. 3 dies outfit. És com el outfit del Coachella. O sea, és que ja els consells Además, donen día igual. 1, día 2, día 3. Literal, Para es 8 heavy. vídeos. Y tota la gent esperant des de casa, en es plan, un a veure què se negocio. fica. Sí, yo, I es és un heavy negocio. perquè jo vull pensar que la penya que va, rollo Marina Rivers, bueno, a lo millor Marina Rivers sí que té estilista, però modo altra penya que ha anat... A que és Marina la como- criticaron mucho. Claro, ya no claro. me acuerdo de los looks Es lo que porque anava a no dir, me que acuerdo, en pero- plan que és heavy perquè me pareix l'únic moment en el que la penya mortal que no ha visto una pasera de moda en su puta vida y que compran Tiene el Zara, licencia de... se dedica a comentar el look Ay, de pero los a mí eso me influencers. parece Es como, muy bien, lol. nena, en plan, ¿Sí? tú estás viviendo Estamos de eso, todos estás así. de tus fotos. Viva la todología. Yo estoy que me Se casa apropa por el cosa, asco, yo voy a Otra cosa es que criticar. critiquen un desfile o la Met Gala o tal, pero el Coachella. El Que, Coa- es a que la los que Marina. van es gente terrenal, tampoco son Literal, eruditos es de la verdad, moda, en es plan. verdad. Sí. Cualquier Cada vega que influencer, se en apropa. plan, ¿cómo O se el llama este? Coachella. Jorge Cyrus, en plan, Sí, ¿qué le iba a conocimientos Cyrus. tiene de moda? Totalmente. Que Lo siento por Jorge se tiñó Cyrus, el pero- pelo y todo mi niño para ir al Coachella. Hombre, es de Beniment Y yo. anual. I quina era l'altra? Que les botes de cowboy i quina més? Ah, sí. También son sabates. Se llaman las UG. Las UJ. Las Tienes UJ. toda la razón. Sí, es A veure verdad. quines Es són. Han abierto quines una, són. una Les que tienda son de debajo mi casa. peluchito. Pues Las yo que creo se que bajan Las UGG, en plan, busca, busca. Ah, d'ací les a còmodes. X temps eixiran experts dient que pisamos mal por culpa de esas putas zapatillas. Total. Y a la Pero gente esas no se le llevaban de sudan moda los cuando pies. entramos a... Tú Sí. tenías un... Bueno, Anita y esta gente, todo el mundo tenía Sí, pero han zapatillas de vuelto ahora. esas. Una En plan, cosa, Total, yo me he quedado una un poco cosa. Bona eixa, Les que heu tingut Ugs. Jo no. Yo ¿Qué tal no, el yo no sudor de tengo. los Yo pies? sí. O sea, pero perquè para ir jo por ho casa. veig i dic, Claro. imposible que esta persona No no tenga sube. los pies queden puto asco. Y eso A ver, huele yo he como una tenido- rata muerta. Bueno, sí que he tenido unas, pero del Carrefour, ¿qué coño? A ver, son cómodas, pero sí que es verdad que se te caldea un poco las uso. Claro. Claro. És que jo me'n recorde que vam anar a Andorra i una amiga ens va deixar les Moon, Les que me Perfectas. flipan. perfectas. Y yo, Y perfecto. claro, Perfecto. yo Otras vas que van a pensar, desaparecer. claro, pero yo para vas vivir en pensar, Andorra. este sabates Pandorra, perfectísimas. Pandorra. Pero Pandorra. yo en Valencia no me les vaig a comprar. ¿Qué puto Jamás. sentido tiene No, esto? escolta, ¿sabes? Yo ¿y sí que que las cuán he llevado val? por la calle con una minifalda. Sí. Però en València? Y no te donen No, en Madrid. en Claro, Madrid. Madrid és un altre Madrid. rotllo. Pero yo en Barcelona tampoco me planteé dur. Però en Madrid fa Pues molt que yo me he de puesto una fred. minifalda Barcelona esta está más semana. al norte. Con un grado. Claro, ya. Claro, que compensas, ¿no? En plan, Claro. las piernas Claro. no En sientan. plan, no Las existe. patitas calentitas. siempre. Vale. Però no val molta pasta, això. O sigui, tu les Sí. tens Son bueno, caras, es son. supermercado. Ah. No tengo las muy reales. Pablo comprando una marca O sea, que... hola. Ni tengo dinero ni tengo ganas. Se us ocorre alguna més? Has pensat alguna? No, se me ha olvidado, pero tenía algunas apuntadas en el Yo móvil. creo A que el ver. estampado leopardo, como ya nos horrorizó en su Las momento. manoletinas. Sí. Las Les manoletinas van a de volver a nuevo. Sí, morir. sí, sí. És que... Y per Yo favor, lo de porque es regalar en horroroso. los bodes manolatinas, no. O sea, no lo entiendo. Regala chanclas. chanclas, ¿verdad? Chanclas, Sí. és verdad. Sí. Y el tiro bajo de nuevo, que vuelve a estar de moda. No tanto, pero vuelve Yo a diría que a estarlo. mí el tiro bajo me agrada. Ancho. ¿Sí? Va, en plan, ajustado no, pero ancho queda guay. ¿Cómo ancho? ¿Se te cae? Sí. Ah, y tú, con el coño al aire, vamos. En plan, claro, así como haciendo equilibrio. ¿sabes? Claro. Els cinturons és una cosa de la que no hem parlat i també No de... sé qué es un cinturón. No? A mí Sí, pero no cinturón- tengo.
a mi cinturó, quan he estat en rodatge, Y tú eres mi diseñador. la de vestuari m'ha hagut de dir quan dur cinturó, porque yo no sé gastarlo. Y Es me que yo deia, tampoco. en este lo llevas, en este no lo llevas. Y yo, Quan estàs vale. de peu, entenc, no? Wow. O No, quan dus, per Cuando se exemple, ve. a mi quan se veia la bragueta i el tal modo top ajustat i sobre camisa, pues ahí sí que duia cinturó per a tapar el botó i la bragueta, Qué básicamente. Pues como no tengo ni puta idea Yo de me moda, voy a comprar, o traigo sea, aquí. jo no me sé ficar els cinturons, però me vull comprar uno per funcionalitat simplement per els putos pantalons dels Bershka, que és que se me fan grans de seguida, vos ho juro. Ja. O sigui, Ja. jo n'hi ha pantalons que jo los cargo i tal, que sí que me'ls compre més grans perquè m'agrada dur-los més grans. Però tinc una unitat de vaqueros normals, dels que havia dit... Com Mumba són? No. Mum. O sea, mare. Mam. Bueno, pues tinc uno Mamada. d'eixos i... D'eixos no, dels altres. I necessito un cinturó perquè ja se m'han fet grans i me'ls he ficat 3 vegades, o sigui, terrorífic. Joc acabat, quin me lo volies obrir? El de las tallas. Oh, wow. Y yo. H&M. Hablemos de H&M y de las tomas de H&M. Què està passant? Hablemos de la talla 32. En plan, la talla 32 Claro, que yo ahora no la mismo digo. es La una, S que una es de mano Zara Kids. abierta. O sea, Zara Kids. A ver, entiendo que puedan haber tallas pequeñas, pero no, tiene no, que pero haber que no le pongan una Pero- 32. O Ya. sea, Y yo que uso la más grande de Bershka de hombre, ¿Qué dices? la 48 Yo estoy a o punto de 46. usar la más grande de Hostia. Bershka, de Zara. Me tal, quedo de tieso. 42, Que me mato. 40 i me pico. quedo tieso. Jo tinc una pregunta 46. perdón. respecte a talles, perquè l'altre dia ho vam estar parlant en uns amics, ¿vale? Mango. Mango està fent com... té la seva botiga de mango tal i està com obrint... Jo no sé per què. Violeta. Eso es. En plan, tiene mango tin, que es de como si el Trafaluc de Zara. Trafaluc. ¿Cómo cojón se llama? El terfa, que diu És- el meu novio. Trafalú. Trafaluc és con la Trafaluc. marca Chove. La de- marca tin de Ay, no ho Zara. sabia. Sí. Está dentro de Que Zara. Claro, está dins. Está dentro de los Zaras. Pues Que pone mango... TRF. Sí. Por eso lo de terfa. Mango tin, que estan fent con botigues a banda, Sí. i mango violeta. I què és violeta? Què pensamos del mango violeta? Que són talles grandes. Ah. Perquè jo vaig estar parlant de amb uns amics que era en plan, vale, entenc que el point empresarial de que seran talles que a lo millor tenen menos demanda, entonces no te es rentable tindreles en stock en una botiga normal, haces una tienda aparte. Pero es que Però per això altra te banda- és menos rentable, no? Però Obrir és una que tienda a jo banda. pensava, és que, tio, a mi, o sea, és com A estigmatitzar verdad, que flipes, Total. ¿no? A les gordas, en plan... Yo creo que lo tendrían que poner en la misma tienda. Porque yo creo que si es por rentabilidad, Sí. no Claro. tiene No te es sentido. rentable abrir. Desde mi ignorancia no tiene sentido. En plan, o que pongan un corner en una. Que también sigue siendo lo mismo, pero no es como. No, Violeta, es va y mango. otro local. Es que Violeta es la heavy. gorda. Es verdad. Tal qual. No sé. En Es plan. que el tema de les talles, claro, per exemple, per a me una parece marca... un circo, ya me voy a poner así nervioso. Sí, no. Perquè En plan, porque tu eres una lo de la marca i tu també fas rentabilidad- talles, o no fas talles tu? Yo rentabilidad. hago tallas, pero en plan. Sí que es verdad que hay menos demanda. De hecho, mucha gente. Eso es. Yo, como hago en plan de los pantalones que cojo, hago las faldas y muchas veces hay muy pequeñas, muy grandes, muy tal. Y unos me dicen, es que no tienes casi pequeñas, ay, es que no tienes casi grandes, ay, es que no tienes las normales, chica. En plan, yo no produzco en plan por talla. Y que sí que es verdad que ahora todas las que me han ido sobrando son las tallas grandes. No pasa nada, las tengo y las vendo. Pero a mí la excusa de la rentabilidad, cuando eres un multimacro billonario, Literal. me vengas a decir que no puedes sacar más tallas. Dos tallas más. Dos tallas de la de Bershka, O dos tres, más. cuatro, yo qué sé. Tampoco te estoy diciendo que hagas para obesos mórbidos. En plan, ya voy a quedar fatal, pero. No, a En plan, ver. que eso son tallas especiales. Eso es. Igual Y para cuerpos que les distintos. sabates, Muy alta y tal. les sabates Cuerpos també fan distintos. això, en plan, Sí. n'hi ha talles Pero, especials. en plan, que yo use la penúltima talla de Bershka. És heavy. A mi me sap molt mal quan passi aquestes coses perquè és com... Jo penso en mi mateixa, ¿vale? I dic, jo, que dentro de lo que tal tinc un cos prou normatiu, encara que siga un poquet més ample, vaig a una tenda i la meva talla és la més gran, Es que. una xica que tinga un cos més gros que el meu, que depressió, nena, que poques ganes. Sí. I que també te ho has et dic, cap avall també, vull dir... També, claro. Tenim amigues de l'institut que eren molt primes que els costava trobar pitillos. Sí. I era Ja. com, quan estava, ara que estàvem parlant de la moda dels pitillos, era un drama Clar, perquè trobar t'havien un d'apretar. puto vaquero que te vinguera com un pitillo que se duia en eixe moment, Sí. ¿sabes? O sea... Un circo. Sí, no recordé lo que anava a dir. Bueno, que sí, jo sí que anava a dir una cosa, ¿puedo? Sí. Adelante. Bueno, que mola que t'hagem dut. He Perquè venido ya Heu de después de contar la un vostra... año. Perquè vos coneixeu. Es verdad. Que os escapabais, eh? Bueno, Pablo y yo
Tuvimos una relación. Tuvimos una noche de amor, Chelo. Yo te quiero, Chelo. No, Pablo y yo Fuimos anàvem al col·le junts. al colegio, al instituto y a inglés. Sí, a la Academia de Inglés. Mucho nos unió tiempo tanto. juntos. Nos unió muchísimo lo del inglés, porque fugíem. Nos escondíamos para no ir. Pero luego en la ESO discutíamos más. Sí, es que la ESO discutía con todos. O Ya. sea, yo tuve mi momento rebelde ahí, Total. ¿sabes? Plan, sí. Total. Ah, ya recordé lo que Però, anava a dir. vale, pues di tu i jo acabo mi minuto de Però, hora. o sigui, ara una tonteria en el tema tall és que moltes vegades o sigui, que t'ho has de com treballar molt mentalment per a dissociar de lo que realment és la talla, perquè fins i tot siguen la mateixa persona i comprant en la mateixa tenda, moltes vegades te vas a diferents Total. tipus de Sí. roba o De un patrones mateix o- pantaló, Mm. sí, fins i tot pantalons molt pareguts i a lo millor en uno uses la 34, en l'altre la 36, en l'altre la 38, en l'altre la 40. A mí o el sigui mismo que... modelo me ha pasado, de un distinto color. Sí, que heavy. Exacte, Hòstia. exacte. A I mi fins i me pasaba en el Hollister que cada modelo de pantalón de color el feien en un país, en plan Bangladesh, India, no sé què, Vaya, i pues. canviaven les talles i els Total. patrons. Entonces això, que simplement dissociar amigues y ya está, y con que una talla no... Y no como hemos Pablo, definido. a maniquí, a Exacte. ojo, lo que quede Total. bien, y ya Exacte, está. que no, Sí, no, es lo que hay. Y además la reflexión de que todo Do it está bien, yourself. en plan... Y literalmente... Y además, ¿has puchado una talla, amor? ¿Vendes tu ropa en 20 de las francesas? Así y estoy te yo. compras Dinero. ropa más No me- ancha ya, no me o entra sea, nada de lo els canvis de antiguo. temporada, en plan, deixem de tindre l'ipor a passar de la roba d'hivern a la roba d'estiu y viceversa. En plan, está todo bien y estamos siempre bien y punto pelota. Muy ya bien. está. Vale. Somos Ay, perfectas. Yo tengo mi minuto de oro. Dale, que cariño. És, lo que estava dient, que mola que hagin dut a Pablo, perquè mola també el fet de saber que no és Zara i Shein, perquè no se parla de Shein, però és com Vaya. Zara está caro, sí, Oysho está caro, sí, pero después el modelo de Shein, que es para gente pobre, Ya. tampoco es, tampoco es ecologista. No, Entonces, no. que mola saber que, pues una mica, el mateix discurs que se fa cuando tú le compras una lámina a un artista callejero, en plan, mola apostar per marques i gent que se curran les seues coses, que té com la seva originalitat i la seva Identitat. valor propi, Sí, total. i que de vegades has de pagar una mica més, però que al final, pues, paga la pena por un mundo mejor Marca la y diferencia. ya está. No, yo quiero Totalmente. añadir una cosa. Sí que es verdad que hay que dejar de culpabilizar también un poco a todos Consumidor nosotros. final. Exacto. Porque, por ejemplo, no voy a dar ni un voto a favor de Shein, pero plataformas como Shein son las que pueden vestir gente gorda, gente Literal. Eso es verdad. obesa, O otro si tipo tienes de otros cuerpos, o estilos. otro tipo. Eso ya es porque son micro... Pero Ya. a nivel cuerpo, Ya. en Sí, es plan, verdad. es que, Gente que alta. culpabilizas a una persona que compra en Shein porque es el único sitio donde hay ese tipo de tallas o a un precio de que Pues sí, se pueda permitir sí. una Toda la persona razón, la verdad. que no está, ya no te digo en España, en plan, pues en Latinoamérica o en otros sitios, en plan, que no están económicamente igual que aquí. En plan... Puc dir ara que has dit lo de Latinoamèrica un dato ultra random i ja canviem a la pregunta? Dale. Tinc companyes de Latinoamèrica que flipen quan venen així perquè és com, en Latinoamèrica tu te compres una peça de roba i tu no la pots tornar. En plan, literalment te la compres Yeah. i és per a tota la vida. No pueden hacerlo de yogar pueden como hacer- los famosos. No pueden. ¿Cómo? I, no Pues se, Pues por eso, no se por torna eso la te roba, en hizo plan, Karol tú no G tens eso. 30 dies Colombia. per tornar-la. Tu te compres una samarreta i aquesta samarreta és ja per a tu. I damunt la roba és caríssima. M'ho han contat i a banda com en diferents països, o Yo sea, sé que Argentina, Zara y eso sí que está Uruguay, más caro República allí, en Dominicana, plan, España es donde Hostia. más barato está. Sí. Inditex. com que la roba és producte de luxe i damunt no se pot tornar. Ja Qué està. fuerte. loco. Tengo una pregunta. No viene mucho al que sí viene. ¿Vosotros digo cambiar o descambiar? Canviar. ¿Descambiar Devolver. de qué? Ni a molta Devolver. gent que diu, Canviar. vaig a descanviar la camiseta Ya y es me de ponen veres. mala, Ya, ya yo está, no, yo no, perdón, yo no. ya era Yo això. No lo Canviar. digáis. No, está feo. Vale, pues el convidat anterior te va a llançar una pregunta. ¿Tens pensada la Verás. teua pregunta? Primer te vaig a llançar Sí. esta. ¿Sí? Vale, muy bien, me gusta. Pues la pregunta Con que te va a seguridad. llançar el anterior convidat va a ser, bueno, que va a ser Triste Content. Bueno, Triste Content no es una persona, era José Luis. José Luis. Ah. José Lu. Lucas. José Lu. José Lu Lucas. José Lu Lucas. Pepe Lu, un beso. Te va a dir, preferixes saber si en este moment els teus pares tenen una bona relació sexual o no? Hombre, a ver, prefiero no saberlo. Como prefiero que no. Claro, ¿no? es o sí o no. No, Pues no. Vale, pero muy bien. seguro que la tienen. ¡Ole! Obvio, seguro. I la teva pregunta per al següent convidat és... ¿Quién es? No se sabe. Ah, vale. Si te digo Esa- la verdad, esa no se ha segues. gestionado aún. Pues si alguna vez se ha replanteado su orientación sexual ¡Oh! o si ha probado con una persona de su mismo género. Dios A mío. tope. Lo que puede ser una Sacando del exclusiva de armario. Puede aquí. ser una exclusiva.
¡Yeah! Guau. ¿Cómo eres? O otra, ¿puedo añadir otra? Vale. ¿Has hecho un trío también? Ya que nos ponemos. No, tres. Currículum sexual. La última entra en ese Y si terreno. es que sí, mi número es 65. Llámame. Vale, pues la Arroba cançó- que pereza, chico. Bueno. Pues per a tancar ja li tiré la cançó. Espera, vaig a intentar. La tarareges tú, ¿no? Sí. Ah, tararear. Vale. Ah, pues no hace falta, ¿no? Esto. Sí, Es que luego perquè suena. després Bueno, sonarà. claro, es deberes. Nos ponemos a ficar. Vale. Esto es como el juego de beber que... Y yo lo tengo que hacer És también. fàcil, no? La Tarareja ella. Jo he Ah, pensat vale. una cançó i la vaig a tararejar, a veure si la sabeu. No és molt difícil. Intenta endevinarla. ¡Ah, ya no sigue modas de Juan Magán! ¡Ay! Ja no sigue Joder, me moda. estaba sonando, ¿eh? A mi De verdad. també, ho Qué estàs rabia fent me dan molt los bé. juegos. Ho estàs fent molt Molts bé. anys de música, 15 anys d'estudis musicals. Joder. A la primera, se nota. Hemos vuelto a Molt bé. 2014. de Molt repente. Jordi, esto no es Esto Juan no Magán. es Juan Magán. No sé, és lo que jo t'he passat, a lo millor. Típicas intros del reggaetón de 2013. Viva Electro Latino, joder. Ella Algo no que sigue tiene que volver, moda. el Electro Muy Latino. bien, Sí. sí. A Y favor. Juan Magán, catalán. Perfecto Bueno, pero invitado. no. Próximo invitado, Juan Vale. Magán. No, a no? mí no me gusta. Ah, vale, El pues nada. electro pues- Juan Latino. Magán. Juan Magán es un cuñado, las cosas como Ay, son. no lo conozco Hombre. tanto. No pasa res, sí. Ahora tiene una canción con más Lucas. Perfecta, la he vestido. Y otra, ¿con quién tiene? ¿Con los Tietz? ¿Con quién tiene una canción que es como súper random en catalán? En, Con más ¿quién? Lucas. No, Y yo, con Musca. Juan Magán. Juan Magán tiene una canción en algunos. Con Trueno, que ahora Con cantado en Julieta. catalán. Canción catalán, yo qué Julieta sé. te pega molde, pa vestir. ¡Buah, sí, Juan Magán! Ay, por Dios, El món de veritat, la pitjor cançó del món. Es verdad. Que de Horrible. Tietz van dir que Búho se'ls havia llevat Es que en yo la solo col·labo. escucho mujeres, lo siento. Muy bien. Muy bien. Y yo lo siento. Eres bellerín. Eres todo lo que está Esto bien en hombres. esta vida. O sea, todo lo que Y está Roju, que es lesbiana. bien. Ay, rojo. Cuenta por Y mujer. Psycho. Y Psycho no lo escucho, solo lo he visto. Pero es lesbiana No lo he también. visto. Porque es lesbiana también. Bueno, pues moltíssimes eso. gràcies per vindre. A vosotras. Ha sigut Que superguai. I gràcies també al nostre tècnic, Jordi Coy. Madre mía, estoy viendo que voy a salir ahí encorvado. Me va a parecer Creo jorobado. que Yo, esa es tu cámara. Ah, está vale. todo bien. Joder, ¿Quieres enviar un hubiera besito? sabido. ¿Quieres decir algo? Os amo. Osama Bin Laden. Cortar. Gràcies també a Sandra Montfort i a José L. per la capçalera. A Túria, un brindis en les Ya no cerveses nos buides. queda, pero a Gracias, tope. Turia. En serio, mi cerveza favorita. No me gusta la cerveza. Pero Ole! esta sí, Y ¿eh? se la ha Se la picado begut, entera. I gràcies a totes i tots per acompanyar-nos. Y yo, no, yo soy esa. Així també pots, eh? Os amo. Que no bailes sola. ¡Viva Godella! ¡Viva Ra-